un cambio cultural de ese tamaño para un país, pero pues definitivamente sería un parteaguas histórico. O sea, si se lograra esto, sería realmente un parteaguas histórico. Y de hecho el vato como que me habló muy bien, o sea, la verdad es que lo sentí muy bien. Me dijo, es muy interesante verte a ti como brasileño creando contenido en español y teniendo esa repercusión. Me dijo, la verdad es que, digo, después te paso el mensaje porque no quiero que quede así como muy cromador, pero la verdad es que me pasó unos comentarios muy interesantes. Y digo, tú sabes, Elías Rabur es, güey, un pinche genio también, cabrón. Sí, sí, sí. Sigo con su libro, como sabes, leyéndolo. Y ¿qué te está pareciendo? Ya a partir del segundo capítulo, bastante bueno. Sí. No estoy de acuerdo con todo el marco teórico que presenta, como ya te dije. Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Como estoy leyendo varios libros a la vez, pues casi que me vuelvo loco. Me estoy leyendo el Antimax de Rayo, me estoy leyendo el libro de Elías Jabbour, me estoy leyendo el libro de Guido Agostinelli sobre falacias libertarias, me está gustando mucho, vendrá a mi canal a hablar de él en cuanto me lo acabe. Estoy leyendo una tesis doctoral sobre Mises, estoy leyendo a Mises. Bueno, o sea, yo soy una persona que lee varios libros a la vez y, bueno, pues no sé ni cómo no me he vuelto majareta. A lo mejor lo estoy, ¿eh? A lo mejor estoy loco y todavía nadie me lo ha dicho. No, el libro de Elías Jabbour es una locura. O sea, de verdad me parece que en algún momento deberíamos de tenerla, o sea, hacernos cargo de la responsabilidad de traducirlo, güey. Lo digo sinceramente. Sí. Me parece que lo merece, ¿no? Por cierto, ya me grabé ya está traducida y subtitulada toda la entrevista a Eddie Liger. A Eddie Liger. Y bueno, ya la veréis porque va a tener sus polémicas, pero va a estar bien, va a estar interesante. Muy bien. No, pues es bueno, Lady. Pero bueno, ya estamos en vivo. Querido, hermoso, sensual y altamente desechable capital humano. Estamos de vuelta. Estuve ahí de vacaciones, aprovechando. Acá en México es julio, es época de vacaciones de verano. Mis hijos estaban disfrutando el sol y obviamente pues eso implica más trabajo para un papá luchón. Entonces aprovechamos para hacer ahí pues una serie de actividades. Aparte fue cumpleaños de mi hijo mayor, de Paulo. Y pues él la verdad es que disfruta mucho las actividades en el exterior, entonces aprovechamos para salir y la verdad es que es bien bonito volver a conectar sobre todo con el tema de que el desierto también tiene su encanto y su belleza, Santi. Como que la gente tiende a glorificar mucho la parte de bosque, selva, montaña y playa, pero pues también digo, yo que vivo en medio del desierto, en la montaña, hay cosas muy bonitas que hacer, nada más así manejando en carro, hay cosas como que muy padres y pues disfruté mucho con Pablo. Pero bueno, ahora sí, Santi, hablemos de lo material, de las implicaciones del juego geopolítico, de lo que se juega. Y Santi, ¿por dónde te gustaría que empezáramos este análisis? Puse aquí esta grafiquita. Mira, a ver, dime tú qué opinas. Para empezar el tema. Ahí está. ¿Qué opinas? Digo, falta el Esequibo aquí, pero esto es como un pequeño mapa de los recursos naturales. Primero hablemos de Venezuela y luego ya abrimos la lupa y hablamos de Venezuela en el contexto geopolítico y en el contexto del resto de América. Bueno, Diego, lo primero, gracias por invitarme de nuevo a tu espacio. Pero disculpen el largo monólogo, cabrón. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos, independientemente de la franja horaria de la verfonía en la que os encontréis. Lo segundo, feliz cumpleaños, Paulo. Creo que es es imperativo categórico, que diría Kant decirlo. Sí, y en tercer lugar, en lo sustancial, totalmente de acuerdo con tu discurso inicial. Creo que la gente debe de salir un poco de... Yo fui muy duro mis críticas con el gobierno y con la oposición en mi directo, cuando analicé esto con la gente de vanguardia venezolana. Yo creo que la gente en Venezuela debería acercarse y escuchar mucho a la gente de vanguardia venezolana, a Miguel Ángel y al resto, porque tienen unos análisis desde el materialismo político de lo que pasa en Venezuela muy buenos. Y además creo que yo, si tuviera que darle desde la humildad de mi posición un consejo al gobierno venezolano, es que además de acercarse al materialismo político, se acercasen y escuchasen y contasen con la gente de vanguardia venezolana, porque a veces es mejor escuchar algo que no te gusta oír, pero que te hace mejor, que algo que simplemente es hacerte la pelota y que no te saca del lugar peliagudo en el que estás. Porque el problema de Venezuela es que tanto por parte del gobierno como por parte de la oposición, que tienen más cosas en común de las que parecen en muchas cuestiones, pues parece que Venezuela vive desde hace muchos años, 20 años o por ahí, o 25, en el día de la marmota. Pero, o sea, quiero decir, no lo había pensado. Los venezolanos se despiertan y el día siguiente es igual al anterior y al anterior es el mismo día. Están viviendo constantemente el mismo día. Estados Unidos reconoce un presidente, eso tiene unos efectos mínimos porque el poder militar, el poder federativo, todas las capas y ramas de poder están controladas por el chavismo, y mientras el chavismo pues sobrevive a base de un Estado rentista,
basada en casi en el monocultivo del petróleo y sin la capacidad, como tú bien has dicho, de el desarrollo de una industria plural, en el sentido pluralista, de una planificación pluralista que dije yo en mi libro La Vuelta al Revés de Marx, fundamental para que una sociedad política, una comunidad política pueda ser soberana a nivel político e independiente a nivel económico. Creo que lo que le falta a Venezuela ahí está, yo lo hablo de la planificación pluralista en ese libro, La Vuelta al Revés de Marx, que se lo regalé a Diego cuando estuve allí. Gran libro. Urge en Venezuela una insubordinación fundante. Sí. Y si esa insubordinación fundante no lo hace el gobierno de Nicolás Maduro, lo que puede ocurrir, a lo mejor no ahora, pero sí dentro de 4, 5 o 6 años, es que pierda las elecciones y el gran polo patriótico / Partido Socialista Unido de Venezuela se disuelva como se disolvió el PRI en México a principios de los 90 y empiecen después, dentro de 8 o 10 años, a surgir grupos, no voy a decir post-bolivarianos o post-chavistas, que reivindiquen el legado histórico del chavismo, pero que se desmarquen de algunos rumbos dados contemporáneamente para, pues yo qué sé, como pasó en México, primero con el PRD y después con Morena, que dentro de lo que cabe no dejan de ser evoluciones o escisiones o transformaciones del intento de construcción nacional que hizo el PRI en México, porque hay bastantes analogías entre el PRI y el gran polo patriótico, el PSV venezolano, y también con una Acción Democrática, por supuesto, que es el Partido Socialdemócrata Nacionalista Histórico de Venezuela. Dicho lo cual, este mapa que tú pones aquí es tremendamente importante porque Venezuela no solo tiene petróleo, es decir, tiene muchas más cosas. Es decir, tiene un sector primario con una gran potencialidad, pero muy desaprovechado. O sea, un país tiene problemas económicos para desarrollarse en el momento en que es fuerte potencialmente en el sector primario y en el sector secundario e incluso en el terciario, y sin embargo muchos productos agrícolas acaba importándolos porque no es capaz de producirlos a gran escala para exportarlos. Claro, no tiene la tecnología, ni la capacidad productiva, ni la mano de obra capacitada. Y además, digo, o sea, una cosa que quería agregar aquí, digo, para toda la gente, lo que está comentando Santi realmente es como un resumen de un directo que él tuvo en su canal con 2 caraqueños brillantes. La verdad es que yo los vi, me gustó mucho su análisis. Les recomiendo, sinceramente, si les interesa de verdad el tema y están realmente comprometidos en entender la situación, terminando esto, vayan al canal de Santi, vean ese directo, no tiene desperdicio, como dicen los venezolanos, vale muchísimo la pena y me parece que es un tema que merece esa profundidad. Otra cosa que es importante que está implícito en este mapa, Santi, es la salida al Caribe. Que esto para América, tal vez la gente que vive en México y así no lo entienda tanto, pero de un país privilegiado que tiene salida a los 2 océanos, en América Latina esto es algo fundamental, ¿no? Y además de las reservas, de los recursos y demás, la salida al Caribe es algo muy, muy importante que se juega también en la propiedad sobre este territorio. Hombre, a ver, yo lo dije en mi directo, te agradezco que lo recomiendes, lo dijimos la gente de Vanguardia Venezolana y yo mismo. Venezuela, por su situación geoestratégica, y el hecho de que sea el país con la mayor extensión de costa con el Mar Caribe y por los recursos que tiene, si hicieran esa insubordinación fundante en clave socialista, defendería yo, aunque si la hicieran en un sentido proteccionista, capitalista, incluso lo apoyaría. Venezuela, como digo, tiene todas las posibilidades y potencialidades de ser la mayor potencia económica del Mar Caribe. Claro. Evidentemente con el permiso de México por la península del Yucatán. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que si en 25 años de gobierno chavista no has realizado esa insubordinación fundante, no has desarrollado tus fuerzas productivas para disciplinar a tu fuerza de trabajo, disciplinar a tu funcionariado, mejorar la capacidad de refinamiento y producción de petróleo, porque es que hay veces que Venezuela tiene que importar crudo de fuera. ¿Cómo es posible ¿Cómo es posible si eres el país con el mayor número de reservas reconocidas? Siempre digo lo reconocidas porque hay otros países que probablemente tengan más, pero no está contabilizado, por ejemplo, Estados Unidos o la propia Rusia. O sea, cuando tienes todo para exportar al resto del mundo e importas, aunque he de decir una cosa, esto es algo muy común en toda Iberoamérica, desde las independencias, porque las independencias, es decir, lo que fue la balcanización del Imperio Español y la independencia de Brasil, desde hace 2 siglos lo que estableció, siguiendo las reglas de la economía clásica liberal británica, Adam Smith, David Ricardo, etc. Fue el modelo realmente que importaron desde la colonia, ¿no?
Claro, es de la colonia británica. Porque Exacto. el tema es este. Porque mucha gente, hay gente que le molesta que diga esto pues siendo yo español, pero lo siento. Las independencias forjaron naciones formalmente independientes, pero subordinadas al capital anglosajón. Eso. Que mediante la teoría de la división internacional del trabajo y el libre mercado, establecieron naciones con burguesías débiles dedicadas a la explotación del monocultivo, del extractivismo y a la importación de manufacturas de alta gama venidas desde Londres. Sí, sí, sí. Argentina es ¿Te acuerdas de Ernesto Castro, no? El amigo en común claro, español también. Un besazo para Ernesto. Por cierto, sí, le mando un beso cariñoso y afectivo al hermoso Ernesto Castro, filósofo gigante, lo digo por su altura, además de ser un tipo flaco, es un tipo absurdamente alto. Pero en su momento Ernesto me había recomendado un libro sobre cómo el modelo liberal, justo del modelo de colonia anglo, cuando promueve mucho de este proceso en América, principalmente América del Sur, usa el capital como un modelo moral. O sea, como una manera de imponer la del sujeto productivo frente a estos a esta balcanización que se dio en América del Sur. Sí, a ver, pasa una cosa. También le recomiendo a la gente que vea el vídeo que hay en mi canal sobre Simón Bolívar, que es el más visto, ya tiene más de 1 millón de visitas, porque después de después de las independencias, sí. Venezuela, Colombia, pero también Argentina, Perú, en México en parte también, sí. Quedaron durante casi más de medio siglo endeudadas con bancos británicos, franceses, estadounidenses, alguno italiano, incluso, de hecho, Venezuela sufrió a inicios del siglo XX un bloqueo por barcos italianos, franceses y británicos que puso en jaque el comercio exterior venezolano. El tema es que cuando durante todo el siglo XIX y parte del XX dejas a tus naciones endeudadas y dedicadas al extractivismo, al monocultivo, a la exportación de materias primas y a la importación de manufacturas de alta gama desde naciones europeas, particularmente Inglaterra, que está en el apogeo de la revolución industrial, y hay que decir que durante prácticamente todo el siglo XIX Inglaterra no tiene rival económico, solo lo empieza a tener cuando acaba la guerra de secesión en Estados Unidos y empieza el periodo de reconstrucción, y cuando Alemania es unificada por Bismarck. Es entonces cuando empieza a tener contestación, y luego décadas después pues pasa la Primera Guerra Mundial. El caso es que yo entiendo que a mucha gente esto le puede sonar ¿por qué me cuentas cosas del siglo XIX cuando yo lo que quiero saber es si las actas están manipuladas o no? Y yo, a ver, yo obvio completamente la cuestión de las actas, porque eso puede ser importante para un democratista, para un fundamentalista democrático, pero la voluntad popular no existe. Sí, es una idea metafísica. Es una idea metafísica, como dice Gustavo Bueno. Tú mismo has señalado el hecho bastante tremendo de que el 41% de los venezolanos con derecho al voto no han votado, se han abstenido. Con lo cual, hay un 41% de venezolanos mayores de edad que les da igual quien gobierne. O no se sienten representados por ninguno de los dos. Lo cual para mí también es como, y esto ni siquiera es un problema simplemente de Venezuela, ¿eh? O sea, cuando te pones a investigar el tema del llamado al fraude, pues ha sido en toda Latinoamérica, en toda América, es más, prácticamente en todo el mundo. O sea, Trump también ya, las elecciones pasadas también de que fraude, no fue fraude. O sea, esto para mí más bien lo que revela es la falla sistémica del modelo liberal democrático y sobre todo del fundamentalismo democrático que tiene la gente. O sea, esta gente que piensa que la democracia es un bien en sí mismo y condena cualquier modelo alternativo como un mal en sí mismo, está desconectada del mundo. Porque aparte también la manera en cómo seleccionamos las democracias buenas de las democracias malas y las dictaduras buenas de las dictaduras malas parece tan arbitrario. O sea, ¿cómo puede ser que al mismo tiempo Arabia Saudita, que sí es una dictadura, sea, o sea, el compadre de Estados Unidos y haga negocios muy bien y no tenga ningún problema? Digo, así va a ser mientras respeten el acuerdo que le es conveniente a Estados Unidos. Van a ver que en el momento que Arabia Saudita se declare de que, oye, ¿sabes qué? Ya no vamos a respetar el dólar para hacer negocios con petróleo, o vamos a empezar a darle prioridad a la venta a los BRICS, van a ver cómo van a empezar todas las condenas hacia Arabia Saudita. Porque, mira, es tan conveniente la conversación que me parece absurdo que la gente se lo tome en serio. Arabia Saudita es incluso algo peor que una dictadura, sino que es una monarquía absoluta teocrática islámica. Luego, cuando hablemos de inmigración, trataremos esto. Pero el fundamentalismo islámico no es el único tipo de fundamentalismo que existe. Existe también, lo estamos diciendo, el fundamentalismo democrático. Sin duda. Hay gente que es fundamentalista de la democracia liberal, que piensa que la democracia es el sumum de todos los sistemas políticos que han existido, el superior a todos los demás, que cualquier otro tipo de sistema político es inferior, infrahumano o bárbaro,
y que incluso considera que si la democracia tiene déficits, en vez de ver que son simplemente imperdonables, problemas estructurales del Ujú. sistema político, que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, que es como Claro, decir claro, claro. que un cáncer de pulmón se soluciona con más cáncer de pulmón. Es una posición teológica, ¿no, Santi? O sea, a ver, o sea, Sí, es que en ese sentido la ideología se parece mucho a la creencia. sí. O sea, la gente que cree sin razones no se puede razonar. O sea, Mira, y de hecho, cuando hemos hablado los dos de que tanto el chavismo como la oposición tienen tienen más cosas mucho en en común de lo común. que parecen, Ujú, una de esas cosas es el fundamentalismo democrático. En el ujú, chavismo, en base a ciertos dejes y tendencias que vienen de algunas corrientes más socialdemócratas del ujú. chavismo, Sí, sí, sí. y en la oposición de también corrientes socialdemócratas y liberales, democristianas, etcétera. ¿Qué quiero decir Mm, con esto? Que la democracia en ciertas partes del mundo, particularmente en Europa, en todo el continente americano sin excepción, en Australia, quizás en algunos lugares de Asia también, ¿en qué se ha convertido? En una religión. sí, sí, Se sí. ha convertido en un sustituto del cristianismo y ahora el nuevo Dios es la democracia, es la voluntad del El, mer- pueblo. el- Pero, el mercado, claro, ¿no? La mano invisible del mercado es Dios. no, o peor aún, porque la mano invisible del mercado es la expresión de la voluntad popular hecha comercio. Claro. Pero Y el otro es la voluntad popular hecha política. claro, y el voto que es la voluntad de los consumidores hecha papeleta y metida Claro. en una urna. Pero es que si Y te si no fijas, existe el mercado, bien. no existe la democracia. Se necesitan mutuamente para Sí, existir. sí, sí, estoy de acuerdo. Haz de cuenta, es una manifestación económica y la otra política. Digo, Claro, aunque pero sabemos cuando que la división entre economía y política, pues también es fantasía. es falsa. Pero vayamos a la cuestión de la voluntad popular. ¿Por qué decimos que la voluntad popular no existe? Independientemente de los porcentajes, 70-30. Vamos a ver, cuando tienes un 41% de abstención y dentro de los que han votado hay un margen de error de un 20%, no puedes hablar de voluntad popular. Ni Claro. el chavismo puede hablar de voluntad popular, ni tampoco la oposición puede hablar de voluntad popular, ni tampoco la abstención, que no está reflejada en ningún tipo de voto unitario, es voluntad popular. En Venezuela, al igual que en ninguna democracia del tipo que sea, no hay, ni existe, ni puede existir voluntad popular. Mm. Lo que hay es la voluntad de grupos, clases, clanes, Imperios. enfrentados unos con otros con intereses y con planes y programas distintos. Con Sí. lo cual, la voluntad popular no existe ni puede existir. Ese es uno de los grandes mitos de la democracia que hay que derribar. Y aquí, Santi, voy a aprovechar esto para dar un saltito y avanzar la conversación. Digo, puse esta gráfica que habíamos ya conversado a nivel personal, que me parece fundamental para entender este momento específicamente. Vean cómo se ha movido la participación del Producto Interno Bruto de cada país en Sudamérica, ¿ok? Y dónde estamos ahorita. Quiero que específicamente se fijen en el tamaño de la participación del Producto Interno Bruto que tenía Venezuela en el 60 y que tenía Brasil en el 60 y cómo están ahorita en el 2022, ¿ok? Esto obviamente lo digo como brasileño. Argentina ha sido un tema fundamental en este proceso histórico, porque sabemos, con la lectura muy inteligente del maestro Marcelo Gullo en Subordinación Fundante, que para que realmente América Latina, Sudamérica más bien, pueda funcionar como un bloque geopolítico para articular como un centro de un movimiento iberófono internacional, y espero hayan escuchado la frase entera, por más que la generación de hoy tenga memoria de pollito, es articular un movimiento iberófono cuyo centro sería en América del Sur. ¿Okay? Esto no sé cuántas veces más lo tengo que repetir para que la gente deje de pensar que somos nostálgicos de algo a lo cual no queremos regresar, sino que somos dialécticos y pensamos que la historia tiene una dirección movida por una serie de fuerzas. ¿A qué me Bueno, refiero con esto? Diego, no es que no queramos regresar o no, es que no se puede. No se Es puede, que digo, ya sé, es muy perdón. simple. A ver, te lo digo para que la gente le quede claro. El imperio español y el imperio portugués son modelos de sociedad histórica de Sí, un ya tiempo pasaron. muy determinado que ya no pueden volver porque las condiciones históricas en que se desarrollaron ya no son las Ya no mismas. existen, Ya claro. no existen. Entonces, no es una cuestión de deseos o de no me gusta esto, lo odio. No, 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 no. Aquí no se trata de recuperar nada. Aquí se trata de aquello fue un naufragio, naufragó a principios del Claro. siglo XIX, y quedan los, como diría Gustavo Bueno, témpanos flotantes de aquellos imperios. ¿Cuáles Exacto. son esos témpanos flotantes? Las naciones que hablan español y portugués en el planeta, que no solo son suramericanas y que no solo son iberoamericanas. Yo soy una persona que desde hace mucho tiempo he dejado de decir el término Latinoamérica, aunque no Sí, corrijo a nadie yo la que lo verdad es que diga. todavía me cuesta. Yo nunca corrijo a nadie que lo diga porque me parece de mala educación, pero yo un término colonial francés no lo digo. Pero es que tenemos Sí. los países que hablan portugués en África.
y que hablan por sé que ahí es mi error y la verdad es que también por hablar tan rápido a veces me van y uso términos fuera de lugar. Pero si volvemos al mapa, el mapa es importantísimo. Sí. Fijaros el peso que ha ganado Brasil económicamente en el último medio siglo. Es que prácticamente todo el Producto Interior Bruto de América del Sur es de Brasil. Brasil es, sin ningún tipo de contestación, el gran gigante del subcontinente suramericano. Sí. También hay que decir que este tipo de estadísticas no solo tienen que ver con mayor o menor crecimiento económico, tienen también que ver con crecimiento demográfico, con situación del comercio internacional. Sí. Aclaremos esto porque la gente va a pensar… poder de la moneda, o sea, hay muchas cosas aquí. Las sanciones a Venezuela también son importantes, pero cuando tú ves este mapa, entiendes el revuelo que ha causado el hecho de que la embajada argentina en Venezuela, en Caracas, haya aparecido con una bandera brasileña, porque prácticamente quien está partiendo el bacalao desde fuera, de lo que pasa en Venezuela es Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil es un país que está en los BRICS, que está rodeado de enemigos geopolíticos, entre comillas. Y una cosa que el mundo anglosajón, la OTAN más G7, no puede permitir es que en los BRICS entren países hispanoparlantes fronterizos con Brasil. Y es exactamente el punto, Santi. O sea, por eso quería hablar exactamente de esta gráfica. O sea, lo que la gente tiene que entender aquí es de que lo que se está jugando, más allá de lo que ya platicamos internamente, lo que pasa en el país, Venezuela, es esta posición geopolítica en Sudamérica. O sea, tener una base de la OTAN en una frontera norte con Brasil, entendiendo lo complicado que es proteger una frontera como el Amazonas, y estando fronterizamente con el Amazonas, ustedes no entienden lo que vale esto para el futuro y para las guerras y para la geopolítica. Es que es brutal. O sea, si de por sí ya pusieron bases de la OTAN en Argentina, dado la manipulación y lo que se logró en la manera en cómo y obviamente las condiciones contingencias históricas de por qué Milei llega a la presidencia de Venezuela, pero el hecho de que Venezuela se entregó a la OTAN, se salió de la intención de unirse a BRICS y imposibilitó de esa manera la conexión a través de los ríos, que es el sistema de comunicación más importante que tenemos en América del Sur. Ustedes no saben el tamaño de derrota geopolítica que sería para América del Sur si hubieran bases de la OTAN en Venezuela. O sea, es que no les cabe en la cabeza lo que significaría. Bases de la OTAN lo dudo, pero que una actividad del Comando Sur sí la está pidiendo parte de la oposición. Ese es el detalle, la intervención del Comando Sur. Que, por cierto, habrá que estudiar las relaciones de la familia de María Corina Machado con el Club de Roma y con la masonería, sobre todo con la francmasonería inglesa y estadounidense, que, por cierto, no permite que entren dentro de su club, de su lobby, ni mujeres, ni ateos, ni católicos, por cierto. Pero lo que tú dices es fundamental. El hecho de que Argentina no entrase a los BRICS por la llegada de Javier Milei, cuando el gobierno anterior sí había ya postulado su entrada y lo iban a admitir, y el hecho de que si cae Maduro, Venezuela no entra en los BRICS, afecta mucho a la conexión fundamental, que es algo que es uno de tus grandes aciertos. Bueno, quiero abrir un paréntesis porque voy a hacer una defensa pública de Diego Rutzarín como analista político. Gracias. Vamos, lo digo porque hay mucha gente que injustamente se meten con al quien yo considero que además es mi amigo, es un tío muy inteligente, que es Diego Rutzarín, porque no tiene formación académica filosófica. Bueno, sobre lo que es la formación académica filosófica, yo os recomiendo que veáis en mi canal la entrevista que hice a Juan Bautista Fuentes Ortega titulada La decadencia de la universidad. Hay gente que sabe mejor y aplica mejor el método filosófico, crítico, dialéctico, materialista sin haber estudiado filosofía que habiéndolo estudiado. Las universidades están putrefactas, son instituciones carcomidas, degeneradas, por un montón de cuestiones, tanto por la propia inercia que tienen profesionalmente muchos profesores y departamentos universitarios que se dedican simplemente a copiar el modelo de los papers que se dan en Estados Unidos y de tener artículos indexados con alto índice de impacto que no lee nadie. Y en segundo lugar, porque las facultades de filosofía ya no hacen filosofía, hacen doxografía. Se dedican a comentar textos, pero realmente construir una metodología crítica de análisis no la hacen. ¿Dónde lo hacemos? En el Instituto Beatriz Galindo La Latina, que por cierto, Diego es alumno. Con lo cual, altamente recomendado, rompo una lanza por la gente que sabe aplicar el método filosófico crítico, materialista o no, sin necesidad de haber pasado por la universidad y por la Facultad de Filosofía, que menos mal que no ha pasado porque cada día están peor las facultades de filosofía.
Y todavía estaría atrapado como Posmo antes de conocerte. Claro. Santi, te agradezco mucho la defensa, hermano. La verdad es que nunca lo pido. Yo creo que cada quien tiene derecho a sus opiniones. La verdad es que las críticas también muchas veces se me resbalan o ni las leo. O sea, la verdad es que son tantos comentarios, tanto buenos como malos, que lo siento mucho, no me da tiempo para leerlos. Nunca pediría una defensa, pero obviamente te la agradezco mucho. Sabes que la amistad y la admiración es mutua. Te he aprendido demasiado y seguiremos aprendiendo. Pero dicho Ok, esto, bro. Santi, ¿qué te parece esto? Porque pues a final de cuentas, lo que dije en el discurso inicial, al final lo que gana es el materialismo. O sea, esto es lo rarísimo. La gente puede estar en Narnia, puede estar soñando con sus maneras, pero al final lo que gana es la geopolítica. Es terrible. O sea, y me parece descorazonante inclusive que la gente pueda tener, ¿sabes? O sea, puede existir los trending topics que quieras, pero al final del día pasa todo lo que pueda pasar y pidan, como tú dijiste, ¿no? Pidan actas y presentamos y no presentamos, el día, la fecha, los porcentajes. Y Putin invita a Maduro a la cumbre de BRICS en Rusia y esto cambia completamente. O sea, y simplemente se impone la realidad material sobre cualquier voluntad idealista moral. La realidad material siempre se impone. Nosotros lo dijimos, tanto tú como yo, en nuestros canales, en redes sociales, nos llovió todo tipo de críticas, pero esto también pasa incluso cuando los bandos por los que uno pueda simpatizar pierden. También Claro, la geopolítica se impone se ahí. impone. La Unión Soviética cae por cuestiones internas y externas. ¿Y la Sí. geopolítica qué es? Desde una perspectiva marxista. La geopolítica no es más que la internacionalización y universalización de la lucha de clases. Los estados y los imperios son los fenómenos en su dialéctica que universalizan la lucha de clases y que hacen que una clase dominante en un estado o en un imperio pueda implantar o influir con sus planes y programas a escala internacional. Claro. Dicho lo cual, imaginemos que dentro de 5 años Maduro pierde, el gran polo patriótico pierde y pasa lo que hemos dicho, que se tienen que renovar o morir, porque yo creo que necesitan renovarse ideológicamente. El mundo está... prueba de ello es pues, el surgimiento de las vanguardias socialistas iberófonas o el surgimiento del Partido Comunista Americano, que por cierto, como te dije antes, pues he La estado entrevista con Eddie Iger, Iger sí, sí, sí. y pronto estará en mi canal hablando de ello. Las tendencias marxistas dominantes están virando. Ya no son progres, ya no están en la izquierda indefinida, están empezando a definirse en un sentido más cercano al modelo chino. Exacto. E incluso diría que a nivel ético y moral tienen a un cierto conservadurismo que no nos implica ser de derecha sin nada parecido. Dicho lo cual, a Venezuela creo que le va a convenir ir por ahí y por eso creo que es necesario que contacten y entiendan los planteamientos de vanguardia venezolana. ¿Por qué? Sí. Porque si Maduro cae y si el PSV deja de gobernar y gobierna a la oposición, podría ocurrir, estando ya Venezuela en los BRICS, algo muy parecido a lo que pasó con Brasil cuando gobernó Bolsonaro. Que Bolsonaro, por muy conservador, pro-yanqui, pro-sionista que fuese, jamás me sacó a Brasil de los BRICS e incluso jamás se atrevió a condenar públicamente ciertas acciones de China o del propio Putin. Claro. ¿Por qué? De hecho, pues se mantuvo muy amigable con Putin durante su gobierno. Sí, sí, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque voy a hacer una cosa que a lo mejor a la gente le va a sorprender, pero es que entre Bolsonaro y Milei hay un abismo. Hay un abismo. ¿Por qué? Porque Milei es más puramente liberal, libertario no, es que los libertarios son anarcosindicalistas, es más liberal y Bolsonaro es más conservador. Y las diferencias doctrinales entre el conservador y el tradicionalista o el liberal son gordísimas. Esto es algo que Agustín Laje no entiende porque él pretende ser liberal y conservador al mismo tiempo y acaba pues haciendo una cosa que es tremenda, que es robar el término nueva derecha, porque eso es lo que ha hecho Agustín Laje, robar el término nueva derecha al francés Alain de Benoist, que es un pensador tercerposicionista, tradicionalista francés, que jamás toleraría, bueno, seguro que le parecería horroroso que un liberal como Laje se apropie de ideas de la nueva derecha francesa. Pero lo que pasa aquí es básicamente que si llega la oposición al poder, Venezuela seguiría los BRICS. Y eso es fundamental con respecto a lo que siempre Diego menciona. ¿Qué pasaría si Argentina, Venezuela y Brasil están en los BRICS? Pues, aunque esto depende evidentemente de Brasil y de las infraestructuras estatales e ingenieriles tecnocientíficas de Brasil, se podría dar la posibilidad de que los BRICS dispusieran de un canal continental fluvial enorme que uniría la cuenca del río Orinoco, la cuenca del río Amazonas y la cuenca del río de la Plata, y que pudiera ser posible navegar, que barcos industriales navegaran atravesando América del Sur
sin necesidad de pasar por el Océano Atlántico Sur. Y pensando, y no sé si la gente tenga esto presente, lo peligroso, complicado y caro que es sacarle la vuelta a Sudamérica por el sur, ¿eh? Claro, y por eso el eje anglosajón capitalista juega a dividir a los gobiernos iberófonos, balcanizar. Tanto a nivel ideológico como a nivel geopolítico, y por eso juega a que Brasil, Argentina y Venezuela y Colombia nunca se acerquen entre sí. De hecho, voy a contar una cosa que muy poca gente sabe. Si en algún momento, esto es tecnología militar de alto nivel, porque esto ni siquiera muchos brasileños lo saben, Diego. Si en algún momento hipotético hubiese una guerra entre Brasil y Argentina, Brasil controla un puñado de presas que controlan todo, que controlan gran parte de lo que es el ámbito fluvial de la cuenca del Río de la Plata. Si Brasil quisiera destruir por completo económicamente a Argentina, no tendría más que destruir esas presas y dejar el agua fluir. Para dejar el agua fluir por el Río de la Plata, y prácticamente las ciudades más importantes de Argentina, hasta Buenos Aires, Rosario, Córdoba, todas las que están en el centro y norte del país, acabarían inundadas y destruidas y morirían millones de personas. No, a ver, hermanos argentinos, dejemos nuestra enemistad en el campo y no más, por favor. Claro. Pues por favor. Pensemos en eso, pensemos en todo lo que nos jugamos, que incluso la propia existencia de Argentina depende del agua que controla Brasil a través de presas. Entonces, seamos muy conscientes de lo que nos jugamos a la hora de establecer unidades geopolíticas, porque el divide y vencerás, que lo establecieron los romanos, el divide et impera, es algo que han seguido los anglosajones siempre para dividir a nuestra civilización. Sí. Bueno, sí, moviendo las cosas, porque el mundo, invariablemente, nuestras mejores intenciones y buenos deseos de hacer el análisis más detallados posibles, vivimos en una época dominada por redes sociales y la verdad es que la atención de la gente en promedio ha bajado en una década, y esto lo acabo de ver con un amigo que es genetista, que es antropólogo y genetista. La atención promedio de la gente ha bajado de 12 segundos a 8 segundos, lo cual ya era deprimente y ahora es prácticamente hilario. Pero dicho esto, lo que pasó esta semana, además de lo de Venezuela, que es verdad que es una noticia sumamente importante, es la bolsa japonesa colapsó, el mercado de criptomonedas se derritió, el Reino Unido está teniendo manifestaciones muy violentas en contra de migrantes, Estados Unidos, Israel y la Unión Europea organizaron un ataque contra Irán, Irán está organizando un ataque contra Israel, en fin, tensión máxima, nosotros preparándonos como Fallout para meternos a los búnkers, la Tercera Guerra Mundial, y aunque me esté riendo, estoy un poco muerto por dentro, más cerca que nunca. Si quieres, ¿por cuál empezamos de esos? ¿Cuál te late? ¿El quiebre de los mercados? Es que todos están relacionados, quiero decir. Claro. Si quieres, empezamos por aquí, pero el quiebre de los mercados. Digo, ayer, para la gente que no ha visto redes sociales todavía hoy, hay motivos para llorar, tanto para la gente que tiene criptomonedas, tanto como para la gente que compró o pidió prestado yenes para comprar acciones más baratas y después vender yenes más baratos porque el tipo de cambio y las tasas de interés estaban bajas. Y de la noche a la mañana se derritió el mercado en Japón. Es la caída histórica más grande que ha tenido Japón desde siempre, desde nunca más bien. O sea, nunca han tenido una caída tan grande en la bolsa de valores en Japón. Más fuerte incluso que la que tuvieron en el año 1997, que fue la gran crisis, como tú recordarás, de los tigres asiáticos. Claro. Que repercutió en Japón, en Corea del Sur, en la bolsa de Hong Kong, un poquito antes de entrar a ser otra vez parte de China, y en Singapur. Vamos a ver, en primer lugar, esto también ha afectado también a las llamadas criptomonedas, porque han pegado un bajón enorme, algo que es bastante común, sobre todo en Ethereum y Bitcoin. Hay que decir que las criptomonedas no son realmente monedas. Sí. Primero, son figuras especulativas a través de la cual las monedas reales, que son las que tienen sello estatal, o sea, una moneda tiene sello estatal y ni Bitcoin ni Ethereum los tienen todavía, pues esas monedas estatales digamos que se mueven bajo la cubierta, como quien diría. Pero si bajan es porque la especulación en bolsa se ha visto muy repercutida por la crisis geopolítica en Venezuela, por la posible guerra cada vez más tensa entre Irán e Israel, por el problema migratorio en Europa Occidental que ha saltado en Inglaterra sobre todo, y he de decir que esto ha sido debido vamos a ver, yo voy a ser muy políticamente incorrecto. La gente... Es que me da igual lo que me digan. La gente en Inglaterra está hasta los huevos, los huevos,
de que gran parte de la inmigración ilegal sea la que desarrolle y la que realice más delitos. Yo esto lo he tratado en mis vídeos sobre la inmigración que hice con Alicia Melchor y el tema es que todo esto, la gota que ha colmado el vaso es que un chico de nacionalidad británica, de padres ruandeses, que es un país donde la mayoría de la población es cristiana, con 17 años entró a un campamento en el que estaban haciendo bailes de Taylor Swift, hirió a 10 personas y mató a 3 niñas pequeñas, perdón. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ha empezado a salir un montón de gente que ha empezado a ser motejada de extrema derecha, porque básicamente si quieres anular políticamente a alguien, solo tienes que decir que es totalitario, fascista, nazi, extrema derecha, etc. Cuando lo que ocurre es que la gente en Inglaterra, también es verdad que la culpa la tienen un poco ellos porque no han sabido jamás aculturar a esa gente. Es lo hemos platicado, de cómo cuando traen estos migrantes los tienen en barrios segregados, no los integran, no hay un plan, o sea, realmente los traen como mano de obra barata porque lo necesitan para fondear el capital especulativo y explotador, y los tienen completamente segregados de la sociedad, nunca se integran realmente. Y además pasa una cosa, que es que los países que emiten inmigrantes, los países, por ejemplo, del Magreb o de Oriente Medio, digamos que o del África subsahariana, se deshacen de aquellos elementos que no quieren ni en sus propios países. Exacto. O sea, es decir, que los países del tercer mundo, del sur global, expulsan a la Europa su lumpen proletariado. Claro, y otro punto que habría que analizar también, Santi, es cuáles son las condiciones materiales que producen esa migración. Porque aquí también, digo, o sea, no es que sean naturalmente pobres o tengan algún tipo de causa interna, natural, trascendental que los haga ciudadanos menos importantes o menos valiosos. O sea, la causa fundamental, el desarrollo menor que tienen las poblaciones del sur del mundo tiene en gran medida las indiferencias y asimetrías de poder que existieron en los siglos anteriores. Cada una con sus peculiaridades y sus motivos, pero no tiene nada que ver con que, porque aquí la gente fácilmente podría instrumentalizar el argumento y decir, es que son negros, son más huevones, son más flojos, no son productivos, África no avanza como continente porque hay algo intrínsecamente malo en la raza. No es así, ¿eh? No tiene nada que ver. Hay factores históricos contingentes de por qué el continente africano está en la miseria. No tiene nada que ver con la raza, tiene que ver con la forma en que funcionó el colonialismo, sobre todo en el siglo XIX y XX, y tiene que ver también, después de la descolonización, con la deuda externa y con la manera en que, insisto, la División Internacional del Trabajo asienta a estas naciones que impide que se desarrollen, porque para ellas también es una desgracia que buena parte de su población más joven tenga que salir del país a buscarse la vida. Dicho lo cual, el problema realmente no es la inmigración en sí. En lo que se refiere a la convivencia de ciertos grupos humanos en ciudades como Londres, en Hull, en Nottingham, en Liverpool, en Manchester o en Birmingham o en París o en Marsella o en Barcelona. Quiero decir, por ejemplo, con la inmigración hispanoamericana, iberoamericana, en España no hay prácticamente ningún tipo de problema más allá de alguna banda organizada que son simplemente delincuentes comunes y fuera, Latin Kings, etc. El problema ocurre cuando esa inmigración, sobre todo que viene de países musulmanes, no se acultura, se las mete en guetos y esa población, al meterse en guetos, se radicaliza irreligiosamente y como el Islam es una religión que ve al que no es musulmán como una suerte de... hay musulmanes que son personas maravillosas, pero el Islam ve a los que no son musulmanes como personas a las que hay que convertir o destruir. Y por tanto, el problema no es migratorio realmente en el Reino Unido. El problema es que el fundamentalismo democrático y el multiculturalismo no acultura a los que llegan, no les impregna de la cultura en la que se reciben. Si yo tuviera que irme a vivir a México o a Brasil, yo tendría que aculturarme a la idiosincrasia cultural nacional de México, de Brasil, para poder integrarme. Y a ver, otra cosa, eso es una parte fundamental de la propia contradicción interna de la universalización o la universalidad que pretende el liberalismo como modelo, pero su propia insostenibilidad contra el mundo material. Porque al mismo tiempo que el liberalismo supuestamente propone un modelo universal civilizatorio, todo el tiempo es, no, es que todos convivimos y cada quien con sus valores y cada quien con el respeto al proyecto irrestricto de vida del otro. Pero todo el tiempo es así no. Chinga. Es como que respeto irrestricto a tu proyecto individual, pero así no. O sea, es completamente irreconciliable el proyecto universalizante que tiene el liberalismo con la realidad material de la convivencia entre las personas. Mira, el problema que tiene el liberalismo es que quiere ser universalizante y tolerante. Exactamente. Imposible. No, esto no puede ser. Imposible. Pues eso es imposible, porque, por ejemplo, el Islam
que es verdad que la Sharia, la ley islámica, que es una ley teocrática, que yo no le deseo a nadie vivir en un país con Sharia aplicable, se aplica en muy pocos países ahora mismo musulmanes. Bueno, se aplica en Arabia Saudita, se aplica en el Yemen, en Irán, versión chiita, se aplica en Irak, se aplica en Afganistán con los talibanes, en Pakistán, en Sudán y en Mauritania, y luego a nivel familiar y regional en el resto del mundo islámico. Por cierto, hay países que están dentro de la organización de la OCI, de la Cooperación Islámica, que no aplican la Sharia. Por ejemplo, claro, 2 en América del Sur, Guyana y Surinam. Exacto. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que las condiciones materiales para que la ley islámica, que es una ley teocrática, se pueda aplicar, se siguen dando en esos países. Y esas leyes teocráticas son incompatibles con el derecho romano del cual beben los países de cultura cristiana, sea esta católica o sea protestante. El problema del liberalismo es que pretende que el respeto, primero, pretende universalizar la tolerancia y el respeto irrestricto al proyecto de vida del otro, cuando el proyecto de vida del otro es incompatible con el de los otros. Y segundo... Y esto, hay una explicación de Gustavo Bueno sobre esto que es impresionante, es brutal, seguramente recuerdas, ¿no? Pues no lo sé si recuerdo ahora, pero hace como una burla esto de que, no, pues el proyecto irrestricto de vida del otro. Pues es de que cómo puede actuar uno sin afectar al otro. Pues es imposible. Mira, en el caso de las religiones se ve claramente. El liberalismo, que es la ideología dominante de las democracias capitalistas, considera que las religiones son una cosa del ámbito privado. Pues bien, esto es mentira. Claro, no lo es. Ninguna religión funciona en el ámbito privado. Esto es un concepto liberal medio masónico del asunto. No. Las procesiones de Semana Santa, el sacar a la Virgen de Guadalupe a la calle o a Cristo, eso no es vida privada, eso es una ceremonia pública. Claro. Un rezo en mitad de la calle de musulmanes mirando a la Meca, bueno, mirando a la Meca en teoría, porque la Tierra es esférica y si vas en línea recta no miran a la Meca, miran al espacio exterior. Pero el tema es que un rezo en la calle no es una cosa de ámbito privado. Una estatua de Cristo en una avenida o una... quiero decir... nuestro mismo nombre, tú te llamas Diego. Es un acto social y político. Claro, tú te llamas Diego, yo me llamo Santiago, la raíz de nuestro nombre es la misma, es la de un apóstol de Jesús. Claro. El hecho de que nosotros nos llamemos como nos llamamos, con nuestro nombre de pila, evidencia que la religión no es algo privado. El hecho de que nuestros países tengan el mismo tipo de fiestas, el mismo tiempo de días libres, Navidad, Semana Santa, los santos, etcétera, evidencia que la religión no es algo del ámbito privado. Claro. Y el problema es que ese tipo de inmigración particular, no toda la inmigración, ese tipo de inmigración particular, que es la inmigración de religión islámica, que también es verdad que de esos países islámicos se expulsa a los sujetos que en sus propios países de origen estarían en prisión, porque son lumpen proletariado, no se integran, ni las sociedades liberales los quieren integrar, por eso del respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Y el proyecto de vida del prójimo, termino, el proyecto de vida del prójimo musulmán es incompatible con el proyecto de vida del prójimo, no digo cristiano, incluso ateo, porque culturalmente es cristiano. De hecho, para los musulmanes, los cristianos no son ni siquiera monoteístas, son politeístas porque creen en la Santísima Trinidad. Y eso es anatema para el musulmán. Y claro, esto en Hispanoamérica no se entiende porque apenas hay musulmanes y no entienden estas cosas. Esa convivencia, no la han vivido materialmente. No la han vivido materialmente. Santi. Primero es, este tema de que la religión siempre es un asunto social, nunca es un asunto individual. O sea, para ponerlo así muy coloquial, muy a nivel meme, para que la gente lo entienda, aún esa influencer que sigue, que se va a la playa a alinear sus chacas con cristales, se ve en la necesidad de postearlo en internet y hablarte de los beneficios de ello. O sea, no es un asunto privado, ¿no? Porque pues ya es un asunto primero adquirido, enseñado, aprendido, compartido y que se ve constantemente la necesidad de hacerse manifiesto en el discurso público, ¿no? Entonces, claro, no hay manera de hacer de la religión un tema privado. Y el segundo, como tú que quería mencionar sobre la migración, que me parece importante hablar de por qué se habla tanto de la migración, ¿no? Porque, o sea, no solo lo están viviendo ustedes en Europa, sino para nosotros es un tema constante. O sea, para nosotros en Estados Unidos, siendo mexicanos, constantemente existe este acoso del riesgo del migrante, del acoso de los migrantes. Y para esto es importante también contextualizar el tema de la mano de obra barata y el rol que han tenido los esclavos en sostener el capital industrial. O sea, en gran sentido, Estados Unidos es un país que fue construido por migrantes cuya economía depende de la mano de obra barata de los migrantes ilegales. Entonces, al mismo tiempo que muchos políticos instrumentalizan este discurso antimigratorio, no te reconocen o jamás te van a reconocer que dependen de ellos. Porque cuando entra un migrante sin condiciones materiales dignas,
separado culturalmente, con ninguna condición, con ninguna intención ni siquiera de integración, como dijiste. Su salario mínimo miserable, sin prestaciones, sin seguros, sin servicios, baja el promedio del costo de los salarios, incluso los locales. Y obviamente, como estamos en un momento de crisis y dificultad internacional, van a usar como chivos expiatorios vamos a suponer, esta lucha que existe por los pocos empleos que quedan, empleos dignos, bien pagados, porque pues obviamente a las empresas siempre les va a convenir las externalidades. Y de alguna manera, esto es un tipo de externalidad. O sea, la empresa va a preferir seguir empleando inmigrantes que cobren un salario miserable de manera ilegal con tal de mantener la diferencia entre costos y punto de venta más alto para garantizar su plusvalía, sin entender que eso produce indirectamente malestar social. En Estados Unidos veo más viable esta cuestión del inmigrante ilegal. En España hay más regulaciones y es claro, bastante... no hablaba de España en general. Claro, es más difícil es más difícil que en España se suele contratar más a inmigrantes legales que ilegales. Lo que pasa es que la regularización masiva que ha habido de inmigrantes en España ha sido tremenda. Pero yo vuelvo a insistir en dos cuestiones, porque esto ha afectado a los mercados globales y esto ha afectado a la bolsa. Si quieres podemos poner otra vez... podemos volver a poner los gráficos de lo que ha pasado hoy entre Japón y otros países. Ya no quieres ver al tío inglés. Me da mucha pena este hombre, porque me da mucha pena, en serio. Quita ya, pobrecillo. Quiero decir otra. 14 golpes en la ingle me parece suficiente. A ver, el propio Marx en El Capital, al hablar, por ejemplo, de los migrantes irlandeses en Inglaterra, habla de los conflictos religiosos que tienen y de cómo esos inmigrantes irlandeses se guetizan y tiran a la baja los salarios por la competencia con otra fuerza de trabajo. Eso es un fenómeno económico que existe y que se da ahora a una escala global, porque quien se encarga de manejar los movimientos migratorios a escala internacional son, como dijimos nosotros en nuestros vídeos en mi canal, uno, las propias mafias ilegales de inmigración que existen en África y que son básicamente negreros esclavistas, tanto en el África subsahariana como en el Magreb, y cuando cayó Gaddafi en Libia, Libia se ha convertido en un mercado de esclavos mundial. Todos los asalariados son esclavos, pero hay unos más esclavos que otros. Pero ¿cómo, Santi? Tengo entendido que quitar a Gaddafi fue quitar a un gran dictador. Debería ser así como un salto hacia adelante para la libertad, ¿no? Y ya, ahora pues somos no te digo nada. Gaddafi, ¿no? No te digo nada lo que podría pasar en Venezuela si se produce algo como lo de Gaddafi. En Venezuela se convertiría en un caos absoluto donde se traficaría con gente también. Pero, por favor, dedícanos 2 minutos nada más a explicar lo de Gaddafi, ¿ok? Porque creo que la gente no entiende el tapón que quitaron de África al quitar a Gaddafi. A ver, el propio Gaddafi en vida advirtió de dos cosas. Primero que la Libia de Gaddafi era en su época el país africano con el mayor índice de desarrollo humano. El problema de Gaddafi es que era una persona histriónica, un poco payasa, siempre iba con su jaima, con su tienda a todas las reuniones, pero él defendía dos cosas que eran incompatibles con el hegemón anglo. Primero, él quería establecer una moneda única para toda África. Eso. Y dos, él era un obstáculo para la geopolítica francesa, y quiero recalcar esto porque lo que tiene que ver también con el idioma español en Brasil. Claro, aunque Francia se haya metido para que Francia, no español en Brasil. Francia es uno de los países con las políticas exteriores más agresivas del mundo. La Libia de Gaddafi era un obstáculo para que Francia accediera a un gasoducto enorme que había en el lago Chad, en el país. Hay un país que se llama Chad. Para la gente que escucha los memes, el Chad es un país. El Chad es un país. Claro, entonces el Chad es un país que está justo al sur de Libia. Y el régimen de Gaddafi era un impedimento para ese gasoducto. Caído Gaddafi, ese gasoducto se puede abrir, porque la inmensa mayoría de gasoductos que llegan por el Mediterráneo a Europa del Sur y particularmente a España, pero sobre todo a Italia, vienen ¿de dónde? Del Chad, de Nigeria y del Sahel y del Golfo de Guinea. Y tienen que pasar por el Sáhara. Entonces, para que pasan tres cosas, que esto también tiene que ver con una crítica a los países ricos que también fomentan el tema migratorio. Para impedir que los países africanos sean soberanos sobre sus recursos naturales, es mejor que esos países sean inestables y que el manejo a través de esos gasoductos lo tengan transnacionales europeas y estadounidenses y no los propios países africanos. Esto ha empezado ahora a cambiar con la expulsión del coloniaje francés de Malí, Burkina Faso y Níger, que ya tienen una unión militar adecuada, que a lo mejor empiezan a expulsar esta pseudo-franco, pseudo-moneda colonial que tienen los franceses allí, etcétera. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Insisto,
Porque esto también afecta a los mercados de valores y afecta al tema de la bolsa, porque mucha gente El costo de las invierte. materias primas y los gases naturales y recursos energéticos. Sí, e invierte en bolsa también mirando los efectos que tiene la fuerza de trabajo migrante en los países. Sí. ¿Por qué? Porque los negreros africanos y árabes que trafican con gente en el propio África y que también llevan a gente a través del avión a Europa, porque llega más gente en avión que en patera a los aeropuertos. Mira, por ejemplo, en Marruecos han desarrollado una estrategia. Cuando llegan los menas, que son los menores magrebíes no acompañados por adultos a Europa y particularmente a España, los propios asesores de las mafias migrantes les dicen, cuando lleguéis al aeropuerto, iros al baño o iros a la zona esta de seguridad para inmigrantes, cogéis vuestros pasaportes, los rompéis, los destrozáis, decís que no tenéis documentación y así estáis como en tierra de nadie y la justicia nos puede deportar. Qué locura. Estas instrucciones se las dan los propios negreros de la inmigración en África. Sí, pero a esto hay que añadir a las malditas y asquerosas ONGs como las de George Soros o como las de Open Arms que se dedican a traficar con esa fuerza de trabajo inmigrante que casi se muere en el mar Mediterráneo, en el Atlántico, pero que sus barcos recogen para llevarlos a África, a Europa, para que se conviertan en un problema de fuerza de trabajo que compite con la nacional, con la originaria, y al mismo tiempo que a través del gueto pues no se integra. Y la única manera de integrar a la gente que viene de fuera, hay dos opciones. O los expulsas a los ilegales porque están cometiendo un delito por el mero hecho de ser ilegales, y hay gente que llega a España con el pasaporte de turista, y después de 3 meses, que es cuando vence ese pasaporte de turista, se quedan para buscarse la vida y buscarse trabajo. Yo conozco varios casos, incluso algunos venezolanos. Pues lo que te digo, el tema es que la única manera es o los expulsas o los aculturas. ¿Y qué implica la aculturación? La aculturación implica que la gente que llegue sea aculturada, es decir, que la sociedad de destino les impregne de su cultura a los que vienen de origen. Claro, lo que Pero pasa claro, es que eso no se puede hacer. Espera, termino. Eso Sí. no se puede hacer desde la ideología liberal. No se puede. Exacto. Y aparte también, o sea, lo que decías, ¿no? O sea, esta incompatibilidad entre la idea de la universalidad y tolerancia. O sea, es como que no hay manera, porque sí, o sea, y como es raro porque hoy los únicos ejemplos que tenemos es de migración de sur a norte, ¿no? Por las condiciones materiales históricas. Entonces, pareciera ser que son estos países del norte, ¿no? Los que no hacen el proceso. Pero como tú decías, si tú te vienes a vivir a México, tú te tienes que adaptar a la cultura mexicana. No es como que, digo, me uso a mí como ejemplo. Hay mucha gente que ni sabe que soy brasileño. De hecho, la gran mayoría de la gente que me sigue ni sabe que soy brasileño. Yo hablo muy bien de México, me adapté hasta lo cabible a las medidas de la cultura y la manera en cómo se funciona. Mantengo de alguna forma mis gustos, mis preferencias, mantengo también mi pasaporte, pero yo soy un ejemplo de esa adaptación que se da en la migración. O sea, lo raro es cuando tú llegas a imponer tu cultura al país que te está recibiendo, ¿no? Claro. Y no es un tema moral, o sea, no estoy diciendo que esté bien o mal, simplemente estamos hablando de la realidad material y cómo se opone a ese supuesto proyecto metafísico idealista de que existe una manera de universalizar la tolerancia, lo cual, por Dios, despierten, es incabible. De hecho, es más fácil que se aculture a Estados Unidos un inmigrante mexicano, que es lo que suele pasar. Y por eso muchos pierden el español y tienes a los abuelos hablando español, a los nietos hablando inglés y a los padres que están en medio chapurreando entre uno y otro, English or Spanish, Spanglish, etc. Claro, es más fácil. Al revés, Santi. Ahora lo que está pasando, lo que se vive mucho en México, es que se vienen los americanos, o los estadounidenses, perdón, a vivir a la Ciudad de México, que hubo una migración gigante, y al contrario, la queja de la gente es, ¿cómo puede ser? Ahora los restaurantes ponen el menú en inglés y las salsas de los tacos ya no pican para atender al migrante americano. Bueno, pues ahí es donde obviamente se crea un problema enorme. Que sepas que eso también pasa en España con la inmigración británica y alemana que vive en la costa mediterránea y en Mallorca. Los guiris les dicen, ¿no? Los guiris, es decir, esa gente no se acultura, muchos nunca hablan español y te puedes ir a Palma de Mallorca o a Ibiza o a Lloret del Mar, que está en Cataluña, donde hay letreros en alemán y en inglés en tiendas y no hay ninguno en español. Para hablar de problemas porque esto no es una cuestión que solo pasa en Europa. La cantidad de problemas, porque hay mucha gente que me ha escrito que hay de la inmigración de Haití a República Dominicana. Es enorme. Es enorme. Y en la República Dominicana se quejan muchísimo, porque además, desde que los dos países se independizaron y la revolución antiesclavista de
Tesson Louverture y tal, pues es muy manida por el latinoamericanismo y tal. Cuidado, porque Haití ha invadido 2 veces a República Dominicana y se quiso convertir en un imperio, y además no les aculturan tampoco a los haitianos. No, y Pero aquí el problema de de fondo, Haití también es interesantísima, güey. Pero bueno, y es un tema para estudiar muy detenidamente, pero el problema concreto de Europa occidental con la inmigración es el tema religioso, es el tema del Islam. El Islam y el cristianismo son como el agua y aceite, no se pueden... Sí, son muy tal. Pero bueno, ahora regresando nomás un poquito al tema del quiebre financiero que hemos vivido de ayer para hoy, que según yo, esta semana, corrígeme, estoy equivocado, creo que se va a poner peor, ¿no? Una de las cosas que movieron es el índice de posibilidad de una recesión en Estados Unidos, subió de 15% a 25% ayer, ¿eh? O sea, movieron 10% ese índice en una noche. Y aquí la verdad es que me dio muchísima risa porque pues obviamente muchas de las empresas perdieron valor en el mercado brutalmente de la noche a la mañana, y estos valores, pues digo, los deberían de entender. Debe haber gente aventándose por la ventana en Wall Street, porque estos valores son en fondos de inversión, son valores que cuestan vida realmente, ¿no? Dado ahí mismo el mercado. Extrañamente, y no me sorprende, de las pocas empresas que crecieron en valor de acción están las empresas de armas. Esas sí crecieron bastante, ¿no? Porque pues, se ve que se vienen buenos momentos para el mercado. Pero también me dio risa que aquí el CEO de Intel, ¿no? Después de ver cómo se comportaba el mercado, posteó esto: "Let our eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Give carefully thought to your path, to your field, and be steadfast in all your ways." Proverbios 14, 25 y 26. Ya cuando un CEO está citando la Biblia, agárrate, yo creo que la cosa no va muy bien, güey. Bueno, Diego, que sepas que ya hay gente que se está quitando la vida. Se está aventando las ventanas, sí. No, ya ahora mismo, ya están hablando, incluso el término es lunes negro. Órale. Lo hemos hablado tú y yo desde hace años. ¿Puedes decir del martillazo? Está el martillo. Sí, dale, no, que decía que lo hemos hablado tú y yo desde hace años en mi canal y en tu canal, de que es más pronto que tarde una crisis más fuerte que la del 2008 iba a llegar. Ayer ya la bolsa estaba entrando en pánico. Sí. No, estos números son brutales. O sea, de un día al otro, estos números son brutales. Y bueno, quiero decir, hay la gente que especula en bolsa, y vuelvo a citar a Gustavo Bueno. Gustavo Bueno tiene una frase que es: mayor basura que la bolsa no ha existido en la historia de la humanidad. Sí. Porque es básicamente ludópatas jugando con el dinero propio y ajeno. Bueno. Mira, queda perfecto esto. Vamos a escuchar al buen Jesús G. Maestro, que la verdad es que nos ha dado unas frases preciosas, y aquí tiene otra. Lo he visto antes. El mercado ofrece tantas posibilidades para el fracaso humano que es estupendo sentarse en el sillón y ver cómo el resto de la gente que te rodea va fracasando paulatinamente. Bueno, a su estilo, ¿no? Tiene su estilo inconfundible. Pero no le falta razón. Quiero decir, claro. Tema migrante, o sea, tema de la inmigración, tema de la posible guerra, escalada bélica entre Irán e Israel, tema de lo que está pasando en Venezuela. Esto afecta también a los recursos naturales y el acceso de los accionistas de bolsa al petróleo venezolano, que, insisto, es un petróleo muy denso, difícil de explotar, pero que los rusos tienen la posibilidad de entrar ahí a explotarlo. Que es una cosa también, creo que el propio gobierno venezolano debería de pensar de por qué tiene que, entre comillas, depender de tecnología extranjera para explotar su propio petróleo. Hablábamos antes de entrar en directo del tema de Internet. Ahora mencionaré lo de Internet. Pero entre esto y la guerra de Ucrania y lo que ha pasado en Japón, ¿qué pasa? Pues estamos ante, la expresión sería la tormenta perfecta. Los inversores en bolsa tienen miedo de dar cualquier tipo de paso, salvo alguno que sea muy listo y diga: esta es mi oportunidad para volverme millonario, porque también en las crisis hay algunos que se forran, ¿no? Pero se están dando todas las condiciones, sobre todo a nivel de materias primas. De hecho, Alberto Iturralde, que es un especulador en bolsa, que es colega mío y que es un tío muy inteligente, dice que el petróleo se ha convertido en la pistola humeante, es decir, por el humo sabes dónde está el fuego, para entender por dónde van a ir los tiros en esta nueva crisis que se está empezando, parece, a construir. Que ahí también algo que quería comentar, Santi, quería escuchar tu opinión sobre esto. Qué raro, ¿no? Porque durante un tiempo escuchamos mucho este discurso como las energías verdes y energías renovables, y se empujaba mucho de una forma muy como
¿sabes?, manipuladora, empujar hacia el mundo en desarrollo, principalmente al sur global, una supuesta presión a que se modernizaran las energías, ¿no? Mientras realmente, de manera material, vemos cómo la guerra geopolítica está en las tuberías de gas natural, en los grandes pozos petroleros, ¿sabes?, en los recursos minerales, y cuando tiembla un poquito el mercado, te das cuenta que todos estos tecnócratas regresan realmente a esos recursos naturales que son los que realmente determinan el funcionamiento del mundo. Mira, lo de la economía verde es una estafa. Sí, sin duda. Literalmente te lo digo. Te voy a dar el ejemplo de España. Bueno, España, esto valdría para España, para Portugal y para los llamados PIGS, para la Europa del Sur, en contra de los frugales, que son pues Holanda, Alemania, etcétera. El sur de Europa se ha desindustrializado porque Alemania y el norte de Europa quiso, a cambio de que, no, por ejemplo, España se convirtiera al país con más molinos de viento y con más paneles solares del planeta. Uy, pues pero mira. los paneles, bueno, del planeta no, de Europa, los paneles solares no funcionan para nada. Se han pillado en vídeos a agricultores cargando paneles solares con una batería eléctrica. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay una burbuja especulativa con la economía verde enorme que simplemente se utiliza para mantener a ciertos países o en el subdesarrollo o en un incipiente o en el caso de España a través de una enorme desindustrialización. Claro que eso lo ha rebotado Alemania con la voladura de los Nord Stream, porque la economía alemana sigue siendo la más potente de Europa continental, pero se ha ido hacia abajo con esto. Entonces, como tú bien dices, Diego, y ahí se ve el análisis materialista que haces, los grandes recursos naturales energéticos siguen siendo los mismos desde hace un siglo y medio. Claro. El petróleo, no los hemos superado. El carbón, también hay que decir que el agua y que la agricultura es fundamental, pero todavía, a pesar de todo, nos estamos... A ver, quiero decir, también hay un poco de burbuja en la industria de la mal llamada inteligencia artificial. También. Y todavía, a pesar de todo, por eso siempre dice Marcelo Gullo que la industria es poder, la geopolítica, la geoeconomía, la dialéctica de clases, estados e imperios, y esto también ha afectado a la economía estadounidense, lo hablé con Eddie Liger en la entrevista que le hice, todavía se mueve por las inercias de la industria que se empieza a sentar en el siglo XIX y que empieza a construir a determinadas sociedades como punteras y más poderosas. Claro. Y el problema de eso que se llama sur global, pero también de países del sur de Europa o ciertos países de Europa ricos que se han desindustrializado y en parte, por ejemplo, ¿no? Sí, o por ejemplo en Estados Unidos, es que cuando se olvida que la industria es poder y cuando se piensa que un país puede vivir de exportar plátanos o de exportar cebada o de exportar soja, ahí de lo que se consigue que haya una clase oligárquica dirigente que, entre comillas, vive de las manos muertas, mientras tienes a una burguesía industrial muy pobre y muy débil y a un proletariado y a un campesinado que está en unas condiciones materiales penosas, y ahí también se producen fenómenos migratorios, también al revés, etcétera. Con lo cual, todavía a pesar de todo, los análisis de Marx sobre la sociedad industrial capitalista del siglo XIX, aunque es verdad que el mundo ha cambiado mucho con respecto a su época, pueden seguir siendo fundamento para entender los movimientos geopolíticos actuales. Claro. Y de ahí, pues, los análisis de Gustavo Bueno de la dialéctica de clases, estados y de imperios, o de Immanuel Wallerstein sobre la teoría del centro-periferia. Es decir, si tú quieres que un país no se desarrolle, tienes que hacerle ecologista. Y tienes que decirle... De hecho, qué interesante que lo menciones, porque justo tenía como este paréntesis de China, y hay tres cosas que quiero hablar de China esta semana. Primero, que conecta perfecto con lo que estábamos diciendo. O sea, vean, mientras todo el mundo hace lobby en contra, no, la energía nuclear, y China con su soberanía, realmente con la capacidad que tuvo de hacer a su manera y dadas sus condiciones materiales reales concretas, un tipo de insubordinación, de determinar ellos sus propios planes quinquenales, determinar su soberanía energética, planear su crecimiento económico, desarrollar una industria compleja que no depende del monoproducto, superar la dependencia a la mano de obra barata y pasar a industrias complejas de alta dificultad y alto avance tecnológico. O sea, vean, mientras nosotros hacemos este lobby ecologista, China está poniendo plantas nucleares, ¿no? Bueno, pero China, cuidado, que China está haciendo una política ecologista sensata. China es el país, a
A ver, China es el país que más reforestación está haciendo del planeta. Que más ha plantado árboles. Que más ha plantado árboles en zonas desérticas ha transformado desiertos en bosques. Sí, y eso facilitando enormemente su sector primario. Sí. Que China exporta mucho del sector primario. Claro. La cuestión es que cuando tú le dices a un país subsahariano, y esto también tiene que ver con la inmigración, para la gente que conecte los fenómenos migratorios con la geopolítica, por favor. Cuando tú le dices a un país del África subsahariana, no hagas fábricas, no contamines, no hagas pasteras, que a través de ONGs como Greenpeace, que tendría que ser ilegal, pues, y claro, tú eres un dirigente africano, tú eres un presidente del gobierno de África y dices, ¿y cómo me desarrollo yo? O sea, entonces no hago fábricas. Una industria que aparte de la tecnología entera está en monopolio del imperio anglo, les tengo que comprar una tecnología que me va a poner en detrimento de capacidad productiva y me va a endeudar durante décadas. Es que ni siquiera les dejan ser capitalistas competitivos. ¿Sabes por qué? Claro, obvio no. Porque el libre mercado, ¿qué es? El libre mercado no es más que una estrategia que sigue un país que ya se ha industrializado, que ya es potente, para mantener a los otros en una situación de no competitividad. Esto lo explica muy bien un economista surcoreano, Ha Jung Chang, en un libro que se llama Pateando la escalera, que influyó mucho en Marcelo Gullo, en su subordinación fundante. En Pateando la escalera, que es una expresión que utilizó el economista alemán Friedrich List, economista prusiano. Este economista estuvo en Estados Unidos en la época previa a la Guerra de Secesión. Y allí se dio cuenta, él era liberal, clásico, se dio cuenta de que las recetas liberales de Adam Smith y de David Ricardo, de libre mercado, de división internacional de trabajo, no servían y que no era más que yo te pongo la escalera yo pongo una escalera para yo subirla a través del proteccionismo económico y a través de la industrialización, y cuando he llegado al tope de la escalera, la tiro. La tiro para que otros países no la suban. Y yo les vendo la idea del libre mercado. ¿Y por qué Iberoamérica es subdesarrollada? Porque durante todo el siglo XIX se tiró la escalera a los países hispanos y a Brasil para que no la subieran, e Inglaterra primero y Estados Unidos después, más Francia, más etcétera, los dejaran en la situación en la que estaban. Claro. Y por eso cada vez que ha habido un intento en Iberoamérica y también en España o en otros lugares del mundo de subordinación fundante, ha habido golpes de Estado, intervenciones militares. Eso es lo que intentó Perón en Argentina y llegó la Revolución Libertadora en el 55 y luego la dictadura de Videla en el 76. Por favor. No, en México también tiene la misma historia, Brasil tiene la misma historia. A ver, Santi, corrígeme. Entonces, a la gente que vio la obra de teatro de Hamilton, que compró el sueño americano de Hamilton del libre mercado y la libre competencia y eso fomenta la innovación, ¿a poco era mentira? ¿A poco Hamilton era un proteccionista? Pero te refieres a una obra de teatro de Broadway mienta. Te refieres a Alexander Hamilton, ¿no? Sí, claro. A ver, Alexander Hamilton era un proteccionista. Total, absoluto. Pero gravísimo. Y es el primer gran teórico en el siglo XIX de la insubordinación fundante. Yo tengo pendiente hacer un vídeo explicando cómo Estados Unidos se convirtió en un país poderoso y rico. Él fue el que subió la escalera a través del proteccionismo. Exactamente. ¿Sí? Y sus recetas fueron seguidos, sobre todo por el norte industrial, contra un sur, los famosos confederados, que luego se independizaron, que querían mantener una especie de economía basada en la explotación de esclavos negros en grandes haciendas de terratenientes que exportaban algodón a Londres. Cuando el algodón que exportaban los confederados del sur se corta porque el norte gana la guerra de secesión, claro, es cuando el Raj británico, el subcontinente indio, empieza a ganar preponderancia en el hilado de algodón para la metrópoli londinense. Esto lo explica muy bien también Marx, no solo en sus cartas, en su correspondencia con Abraham Lincoln, que es muy interesante de leer, sino en unos artículos llamados La dominación británica en la India. La guerra de secesión en Estados Unidos no se produce para liberar a los esclavos, se produce para implantar una economía industrialista nacionalista frente a una ideología librecambista que era defendida por los terratenientes oligarcas del sur. Está increíble, me impresiona que la gente tenga su noción histórica de obras de teatro como Hamilton o Anastasia para ver la caída, ¿sabes? O no sé, me parece brutal eso, te lo juro que me encanta. O Shem Yu, ¿no? La gente que va a ver Shem Yu y dice, wow, China antes del comunismo, qué bonito era China antes del comunismo. Bueno, me encanta que la gente se informe en obras de teatro, me parece brutal. Bueno, y la gente se informa por el cine, por la televisión, por eso la gente se piensa que la Segunda Guerra Mundial se ganó en la ganaron los americanos.
y el día D, no, se ganó en Stalingrado y se ganó en Kursk. Pero bueno, No, el es cine... terrible. El Oye, cine, fíjate, es una muestra, perdona que te diga, el cine es una muestra, porque yo sé que te ve mucha gente cinéfila y tú y yo tenemos amigos y sí, amigas en común cinéfilos. El cine estadounidense es un producto industrial y es la claro. mayor fábrica de propaganda del planeta. Pero a ver, hermano, la semana pasada saqué un video sobre Marvel y la crítica que hace Adorno y Jorge Armer a la industria de la cultura. Y Walter Benjamin sobre también el aura del artista, ¿no? O sea, es evidente eso. O sea, eso está más que bien explorado y bien explicado, pero la gente no lo entiende como tal. De hecho, hay muchísima gente que todavía cree que la realidad se explica a través del cine, pero en un símil uno a uno, sin ninguna capacidad crítica de ver cómo el cine es un producto de consumo. Y obviamente es un producto de una industria que sigue una lógica del capital. Inevitablemente. Para contrarrestar la que necesitas una industria del cine igualmente potente. Al mismo tiempo que necesitarías una industria de las redes sociales, de la tecnología o de Internet. Mira, hablando de Internet. Bueno, hablando sí, ese tema no lo mencionamos. Ajá. Hablando de Venezuela, te he dicho antes del problema de que, por ejemplo, que el ejército venezolano utilice armas rusas y no sea capaz de producir sus propias armas potentes y de exportarlas, es un problema. Porque ya es una vulnerabilidad. Se convierte en un ejército dependiente de la tecnología rusa, igual que Cuba fue dependiente, por no industrializarse, de la Unión Soviética. Internet. Yo cuando hice el directo con la gente de Vanguardia Venezolana, ¿qué pasaba? Se les iba la conexión constantemente. ¿Por qué? Porque el Internet el Internet de Venezuela es muy malo. Sí. El de Cuba es peor, pero ¿de quién depende el Internet de Cuba? Del de Venezuela. ¿De quién depende el Internet de Venezuela? Adivina. De Estados Unidos. De Estados Unidos. Sí, claro. Y la gente que piensa realmente que Internet depende de unos satélites de Starlink de Elon Musk en el espacio. No. Sí. Lo que conecta internacionalmente a los países y a Internet son un conjunto de cables, de cableado submarino, que están en todos los océanos y mares del planeta, que es lo que permite la conexión internacional y la transferencia de información por la red de redes. ¿Sabe la gente, saben tus oyentes, cuál es el mayor conjunto de el mayor monto de cableado de Internet del planeta? Ni yo. A ver, ¿cuál es? El que atraviesa el Atlántico Norte desde Gran Bretaña hasta la costa este de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Internet es tecnología, la tecnología es industria y la industria es poder. Sí, claro. No hay más. Sí. No, y otro también es sobre el tema de la red como una supuesta imparcialidad. O sea, es terrible. A mí, o sea, me molesta bastante que la gente justo esta idea de, no, mis ideas objetivas, ¿no? Ver las cosas de manera objetiva. Opiniones imparciales. Es como que, dude, esas cosas no existen, güey. Bueno, a la realidad son palabras muy bonitas, pero eso no existe, güey. A la realidad le importa una mierda tu opinión. Sí, total. No, y también el hecho de que, a ver, claramente, o sea, la figura de Elon Musk, sobre todo en los últimos años, se ha radicalizado muchísimo. O sea, Elon Musk, o sea, parece que de ser un free speech absolutist, o sea, también su relación con Trump me parece brutal para un análisis del principio cuando fue a visitar a Trump la primera vez a la Casa Blanca, cuando Trump todavía era presidente. Trump habló pestes de Elon Musk. Dijo que vino, se arrodilló como un perro faldero, me lamió las botas, y ahora que pasó lo del atentado de Trump, que Elon Musk le está financiando la campaña en gran sentido, ahora Trump salió a hablar de la importancia de la industria de los carros eléctricos y que Tesla es un orgullo para Estados Unidos, y Elon Musk se la pasa tuiteando noticias falsas, y es increíble que aún, o sea, es su casa, es su red, es su plataforma, él es dueño literalmente, y aún así le ponen notas de corrección de que tuiteas noticias falsas, pero el problema es de que te das cuenta también que, por ejemplo, sueltan una noticia falsa, ¿no? Sobre Trump o sobre un atentado, sobre lo de Israel, que también a Elon Musk le encanta. La noticia falsa tiene, no sé, 1 millón de compartidas, ¿ok? Y la corrección y el video que dice que es falso tiene menos de 1000. O sea, a la gente realmente no le importa. O sea, ese es el detalle. El discurso que tiene en redes sociales tiene como una inercia propia. O sea, tiene como una dirección propia y la gente está muy contenta. O sea, la gente está muy feliz de que las redes sociales le den la razón o le creen una burbuja de eco en la que se siente cómoda o que la gente le comparta, le dé sus likes. O sea, con eso la gente está feliz. Pero a que eso sea una representación de la realidad material, pues digo, hemos pasado prácticamente todo el video mostrando que al mundo, a la geopolítica real, le importan muy poco las opiniones de Internet. Elon Musk necesita recursos naturales venezolanos para su tecnología industrial. Bolivianos. De la misma manera en que Estados Unidos necesita recursos de Ucrania, o de la misma manera, mira, si Estados Unidos pudiera entrar a hacerse con todo el conjunto de tierras raras que están en China, en Mongolia o en el este de Rusia, en Siberia, lo haría.
Y de ahí las defensas de balcanización de Rusia, como si fuese un imperio colonial, que si lo fuese, pues tampoco pasaría nada, porque el mantenimiento de un imperio colonial se mantiene por la fuerza. Y si implosiona, pues implosiona y punto. Pero claro, lo de Elon Musk, a ver, aparte de que es un hombre que es un histriónico, es decir, es un showman, y en esto se parece a Trump, porque está convirtiendo su persona en su propia marca empresarial. Sí. Alienados. Él está utilizando Twitter o X como una plataforma de discurso político contra el Partido Demócrata. Aunque si el Partido Demócrata le ofreciese oportunidades empresariales más potentes que el republicano, se iría con los demócratas. Es decir, el capital no tiene más ideología que la suya propia. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que sí, pues yo que estoy en parte contigo porque, vale, las notas de la comunidad en Twitter, los corazoncitos, los retweets, pues hablan de popularidad, pero no hablan de verdad. No hablan de verdad. Goebbels decía, el famoso ministro de propaganda de Hitler, que una mentira repetida 1000 veces puede convertirse en verdad. Pues yo lo siento, pero no. Una mentira repetida 1000 veces sigue siendo una mentira. Y aunque se tarde 1000 años en descubrirla, esa mentira pues seguirá existiéndola y al final la verdad pues no sé si triunfará o no, pero habrá que luchar por implantarla. Y mira, y ahí también Marco Aurelio, o sea, Marco Aurelio decía, 10,000 personas que no saben sobre el tema siguen valiendo menos que una persona informada, o sea, de verdad. El problema es que justo esto también me parece como un reflejo del fundamentalismo democrático. O sea, la gente cree que la verdad también es democrática, no lo es. O sea, si 1 millón de personas están equivocadas en su opinión sigue siendo equivocada, aunque un par de personas están correctas en lo que están diciendo en el análisis. O sea, es terrible, es descorazonante, pero parece que lo que estamos haciendo es que a través del comportamiento de redes sociales la gente está condicionada a que la popularidad, al ser sinónimo de poder, también es sinónimo de verdad, cuando da igual, ¿eh? No, o sea, no funciona así. Bueno, y se van a descorazonar y se van a desesperar y se van a sentir terriblemente dañados por el comentario, pero lo siento mucho, así funciona. La gente se sorprendería, sobre todo la gente que de tu canal o del mío, pues les gusta mucho la filosofía. No deja de ser curioso, pero también revelador, que algunos de los más importantes filósofos de la historia, Platón, Aristóteles, el propio Kant nunca fue demócrata. El modelo de sociedad que Kant defendía era una suerte de monarquía autoritaria. Era muy parecido a Hobbes en este sentido. Rousseau mismamente, el propio Marx, ninguno defendió la democracia en el sentido liberal, burgués avanzado de la palabra. Bueno, y menos aún en Atenas de Pericles, pues la democracia de Pericles era condenada por Platón y Aristóteles porque era donde los sofistas tenían más desarrollo. Que, por cierto, ¿sabes quién reivindica a los sofistas griegos? La escuela austríaca. Lo digo porque no deja de ser revelador. ¿En serio? Entonces, claro, sería interesante un análisis de eso, ¿eh? Murray Rothbard, que se jactan mucho de... Me encanta esta frase que dicen de que si los marxistas supieran de economía no serían marxistas. Ya, pero es que en parte esa frase es cierta, pero ¿sabes por qué? Porque la economía la han construido los liberales. Obvio, ¿no? Y porque la economía también es una pseudociencia. No, o sea, obviamente para ser economista hay que ser muy fundamentalista. No, es peor que eso. Recordemos el subtítulo del Capital. Crítica de la economía política. Sí. ¿Qué significa eso? Que Marx, El Capital no es un libro de economía. Sí. Nunca ha sido un libro de economía. Un economista marxista lo puede leer... lo puede leer como un libro de economía, pero es un libro de filosofía, es más un libro de ontología y de gnoseología. Y es un libro de ontología crítica de la modernidad e incluso de la propia idea de sociedad civil. La economía política para Marx, ¿qué es? La economía política no es más que la ideología que justifica la estructura económica moderna, sin más. Y por eso, necesariamente, el lenguaje que tiene que utilizar Marx para realizar la crítica filosófica, que es ideología, es un lenguaje aparentemente económico o que utiliza términos económicos. Los términos económicos, sí. Claro, pero la filosofía, yo vengo de donde vengo y entiendo que la filosofía es un saber de segundo grado que tiene necesariamente que cribar y criticar las ideas irracionales derivadas de saberes científicos, incluso de primer grado. Por eso... Lo digo porque hay alguno por ahí que te ha criticado por tu defensa del ateísmo y tal, que este señor ha dicho que la ciencia no tiene que dirimir si Dios existe o no. Y yo, claro que sí, pero es que la idea de Dios, la existencia de Dios no es una cuestión científica, es una cuestión filosófica. Y en esa cuestión filosófica, pues hay que tener en cuenta lo que dice la ciencia, la física, incluso la mecánica cuántica, pero no solo. La filosofía y la teología se han encargado de construir ideas de Dios muy particulares y contradictorias intrínsecamente entre sí que solo pueden criticarse filosóficamente.
Ya. ¿Y por qué no pueden criticarse científicamente? Porque las ciencias son saberes que se ocupan parcialmente de campos muy concretos. La física no explica el universo, explica los fenómenos físicos. La química, la estructuración de los elementos químicos de la naturaleza, la tabla periódica. La biología, la evolución de los organismos, vertebrados, invertebrados, etc. Pero las ciencias como tales no se ocupan de la realidad, que es un concepto mucho más amplio. Sí, Y por tanto, un científico, por muy prestigioso y bueno que sea en su campo, eso no le da autoridad para hablar de Dios, en absoluto. Porque un tío puede ser un gran científico y al mismo tiempo creer en Dios. El propio Newton ocurría. Pero eso, el hecho de que Isaac Newton, probablemente uno de los científicos más grandes de la historia, haya sido creyente, anglicano, por cierto, no implica ni valida la idea de Dios. Porque un científico puede ser un gran físico, un gran químico o un gran biólogo, pero en temas filosóficos puede ser un completo desastre. Sí, claro. Y ahí hay otra cosa importante. Digo, aquí pues, o sea, queda un poco la crítica de Derrida a todos esos discursos que dependen de un punto arquimediano que está fuera de lo implícito, ¿sabes? O sea, esta gente es de que siempre arma sus argumentos y tiene toda su estructura lógica racional y siempre hay un escondido que es un supuesto que tiene que ser verdad antes del discurso mismo para que se sostenga como un todo, ¿no? De ahí la verdad es que, digo, no sé por qué tú le das bola a mis críticos si ni yo lo hago, pero gracias, te agradezco. No, a ver, no les doy bola, porque lo que pasa es que muchas veces la crítica que se hace a una idea es una pseudocrítica. Claro, sí, sí, sí. Y la pseudocrítica parte de la idea de que voy a exponer todos los razonamientos lógicos y de historia de la filosofía y de las ciencias que se me ocurra, pero sigues sin ir al meollo de la cuestión. Y el meollo de la cuestión es una cuestión ontológica y no seológica que la ciencia no resuelve, porque la ciencia no es una ontología. Sí, la ciencia es básicamente un saber parcializado. No, y también depende de una serie de conceptos que están fuera de la misma ciencia. O sea, es terrible, pero la codependencia entre muchos de estos campos de saberes, o sea, ya trataron muchos filósofos de hacer sistemas totalizantes. No se puede. No, o sea, ni se puede, ni tampoco puede totalizarse la ciencia en una única disciplina científica. Ni ninguna disciplina es totalizante. Tú sabes que, bueno, no sé, hace como 10 años estuvo muy de moda la idea esta de teoría del todo que defendía Stephen Hawking, ¿te acuerdas? Pues nada, la teoría del todo es imposible. No se puede. Hegel lo trató de hacer también. O sea, Hegel lo trató de hacer del idealismo y tampoco pudo. O sea, no hay tal cosa como una teoría totalizante del todo. Hay relación, incluso los términos acaban siendo prestados. Ves a esta gente usando metáforas y es como que sus propias verdades necesitan de interrelación entre términos que no son autosostenibles. La malla del lenguaje funciona por la interdependencia. Para esto hay que leer a Derrida con diferencia y repetición. O sea, el significado siempre está diferido en dos sentidos. Diferido porque un concepto solo cobra sentido en diferencia a otro sentido o otro concepto que lo antepone, o está diferido porque refiere a algo que no está presente en el discurso mismo. Por eso la frase no hay nada fuera del texto. O sea, esta gente construye sus sistemas que parecen tener una coherencia total porque parece que se sostiene dentro del texto mismo, pero luego te das cuenta que muchas de las verdades implícitas de cada uno de los conceptos está diferida. Hombre, yo creo que la coherencia es mejor que la incoherencia, pero la coherencia no es virtud. Tampoco, sí. La coherencia puede ser coherente dentro de un sistema de coordenadas equivocado. Sí. El tema es que cuando otro sistema coherente de coordenadas ataca a tu sistema coherente de coordenadas y ve sus fallas, es cuando te das cuenta de que la coherencia no es necesaria, pero no suficiente para, digamos, construir eficazmente un sistema de verdades. Sí, no. Pero la ciencia también hay críticas buenísimas y me encantaría hacer un video sobre esto porque una de las cosas que siempre me critican es como que, hablas de manera oscurantista y cantinfleo y palabras complicadas y demás. Lo que pasa es que incluso el sesgo de la palabra claridad, porque cuando la gente dice claridad, pues hay que entender qué significa la palabra claridad. La claridad es una palabra fruto del iluminismo, del siglo de las luces, de la supuesta victoria de la modernidad. O sea, la palabra claridad, el hecho de que la gente crea que ser claro en el discurso es mejor que ser oscurantista en el discurso, es implícitamente una postura ya moderna. O sea, ya es una suposición de que lo claro es mejor que lo oscuro. Pero incluso cuando hablan de claridad, lo hablan de manera metafórica. Pero la diferencia es que es una metáfora que se ha desgastado tanto, como dice Nietzsche, que se olvida lo que es y la gente lo toma como verdad por face value, cuando realmente nada más es que, como todo lenguaje, otra metáfora. Hombre, yo creo que una cosa es o sea, no sé cómo decirlo. Una cosa es la sistematicidad terminológica y otra cosa es la capacidad divulgativa. Yo creo que tú eres muy buen divulgador, pero eso no obsta para que un buen divulgador de vez en cuando utilice quizás
términos que puedan ser más complicados, pero es tan simple como explicar su significado. Sí, sí. Pero vamos, aparte de eso, lo que quiero decir básicamente es que si alguien pretende, sea en política, sea en ciencia o sea incluso en filosofía, tratar de condensar, bueno, la filosofía a lo mejor lo puede hacer un poco más, pero tampoco te creas. Si alguien pretende que desde su propia disciplina del conocimiento es capaz de explicar todos los fenómenos reales, lo siento, pero esa persona está equivocado y está ejerciendo una suerte de imperialismo de su propia disciplina sobre otros. Pasa mucho con economistas, con abogados, con biólogos, con químicos. Te voy a poner, mira, yo no quiero tampoco dar la chapa a la gente, pero voy a poner un ejemplo que decía siempre Gustavo Bueno. En los años 60, 50 o 60, tuvo un encuentro con Severo Ochoa. Severo Ochoa fue un científico español muy importante porque fue premio Nobel de Química porque descubrió el ácido ribonucleico, el ARN. Y entonces, Severo Ochoa estaba dando una charla a la que asistió Bueno siendo estudiante, donde Severo Ochoa dijo, todo es química. Todo es química. Claro, entonces se le acercó a Gustavo Bueno y le dijo, oiga, perdone, usted ha dicho, bueno, es que no tengo un libro aquí, pero da igual. Usted ha dicho que todo es química, ¿verdad? Y dice, sí, totalmente, todo es química. Y dice, y en este libro que yo tengo en la mano, bueno, voy a sacar esto como si fuese un libro. Y en este libro que yo tengo en la mano, todo es química. Y dice, sí. ¿Y cómo lo puede demostrar? Pues usted coge el libro, lo toma, lo quema, y cuando lo quema, analiza los elementos químicos del libro quemado y se da cuenta de que es química todo. Y va y le pregunta a Gustavo Bueno, entonces, si todo es química, ¿me puede decir usted si los espacios que están entre las letras de esta página son enlaces iónicos o son enlaces covalentes? Y entonces Gustavo Bueno dice, en ese momento, pues Severo Ochoa pensó que yo era gilipollas y yo pensé que él era gilipollas. Y eso es un ejemplo de por qué desde una única disciplina, claro, incluida la filosofía, no se puede explicar la totalidad de la realidad. Sí, exacto, tal cual. Bueno, ahora sí, Santi, y sé que tienes otras cosas que hacer, entonces esta la vamos a hacer relativamente rápido. Tenía pendiente hacer mucha mierda en poco tiempo, que sinceramente es una de mis sesiones favoritas. Es así como el parte del auge de mi semana. Hubo algo muy chistoso como cuando se juntan a tener como los comunicados de prensa oficiales de la Casa Rosada en Argentina, pues invitan a una serie de periodistas muy específicos, ¿no? Y leí esta semana que los periodistas estaban muy enojados porque estaban censurando algunos medios de participar en la prensa, pero invitaron a un imitador de Milei. Y no sabes cómo me reí, güey, porque este güey es brasileño, se llama Paulo Cogos, ¿ok? Él es un meme hecho persona, es increíble, ¿no? Es como, de ahí de la imagen, ¿no? Sí, 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 es increíble, es como, ¿sabes qué? Neo nació dentro de la Matrix, ¿no? Entonces Neo es así como producto de la Matrix. Bueno, Paulo Cogos nace en la Matrix de los memes de Sudamérica, es increíble. Este tipo es un meme hecho persona. Entonces lo raro es que pues él fue como a la Casa Rosada, a los comunicados de prensa y la gente estaba enfurecida de que, güey, la gente que no sabía quién era, ¿por qué hay un imitador de Milei sentado en el público cuando debería de estar ahí un periodista serio que reportara los intereses? Pero ahí no paró. El vato después tuvo una entrevista con Milei. O sea, imagínate un presidente dándole una entrevista a un imitador, güey. O sea, de decir de que, mira, tengo un tipo que me imita, déjame le doy una entrevista, pero saco a otros medios para platicar con él. Me parece, digo, por lo menos espectacular, ¿no? O sea, por lo menos digno de un análisis tipo Baudrillard de la sociedad del espectáculo, güey. Es populismo, sin más. Sí, sí. Pan y circo. No, pan y circo, sí. Pues nada, quedo con caricatos, quedo con actores cómicos que me imitan para que veáis lo tolerante que soy, que hablo con alguien que me imita y poco más. Sí. Pero aparte lo que me parece brutal era el tema que Milei decía, ¿no? Tenemos una estética superior. Y digo, aquí digo, ¿quién soy yo? Pues digo, a lo mejor a alguien le parecerán tipos guapos, pero así que tú digas una estética superior, pues a ver. Pero qué estética superior, si Javier Milei físico, yo no me suelo meter con el físico de la gente, pero él parece una versión politoxicómana de Samsagat Gamgee, por favor. ¿No? Qué gran pinche frase, te mamaste. Bueno, esta sí estuvo bastante brutal. BlackRock le da indicaciones al presidente de Ucrania que no quiere en las tierras que ahora le pertenecen a BlackRock soldados muertos ucranianos enterrados. BlackRock es un tentáculo del imperio estadounidense, depredador, y yo no sé, pero es que ha merecido la pena, lo digo por si hay algún ucraniano que nos esté viendo y que entienda español, ¿les ha merecido la pena tanta sangre, tanta muerte para que al final no sea Zelensky, sino BlackRock el dueño de Ucrania? Aquí me pongo serio
porque ahí es donde se ve la podredumbre del momento en el que estamos viviendo y sobre todo sí. en Europa del Este con la guerra de Ucrania. ¿Les ha merecido a los ucranianos morir para que el mayor fondo de seguros del planeta les diga que sus muertos no pueden estar enterrados en ese campo santo? No, no, no. Es que esta noticia, de verdad, cuando la leí, se me revolvió el estómago. Imagínate que un país te obliga a meterte a una guerra, te fondea el conflicto, usa tu gente como carne de cañón, te hace endeudarte de manera millonaria con algo que es impagable y luego todavía llega y te dice, oye, ¿sabes qué? Las tierras que me debes, por favor, ahí no entierres a tus muertos. Ucrania me da mucha pena. O sea, yo creo que a cualquier persona que tenga un cierto tipo de... Fíjate, voy a salir aquí un poco del análisis frío, ¿vale? Dale. Cualquier persona que tenga un poco de sensibilidad a los problemas sociales, al sufrimiento de las personas en el planeta, le tiene que llenar de ira sí, lo de Ucrania. Lo de Ucrania. ¿Por qué? Porque han utilizado al pueblo ucraniano, a la nación ucraniana, que culturalmente es tan eslava como Rusia. Rusia nace en la Rus de Kiev, en el Principado de Novgorod, históricamente en el medievo. Le tiene que llenar de ira ver cómo los han utilizado para intentar minar el poder de Putin. Es terrible. El grado de hipocresía, de ignominia que han tenido con Ucrania desde prácticamente la independencia de Ucrania de la URSS es algo que bueno, tampoco me voy a poner utópico, pero hay gente que debería como mínimo pasar por la Corte Penal Internacional por lo que han hecho con Ucrania. Y no es precisamente Putin, alguno dirá que sí, pero la gente que ha impulsado desde la OTAN a que Ucrania acabe así, no tiene nombre lo que han hecho. Sí, no, y aparte, y el hecho de que lo hagan supuestamente por esta causa moral, ¿no? De tipo, supuestamente Putin es el malo, entonces eso justifica el sacrificio de tantas vidas humanas. Cuando realmente, pues digo, estas son las razones reales. O sea, es cuando surgen este tipo de noticias que uno se da cuenta por qué lo hicieron. O sea, si te fijas, la incapacidad de empatía o la indiferencia que tienen al costo de vida humana. O sea, al final terminó en que, oye, quita tus cadáveres de mis tierras. En eso terminó la guerra de Ucrania. Quita tus cadáveres de mis tierras. Esa es la frase final que resume todo el esfuerzo con todos los tweets moralistas y toda la gente indignada. Se resume en quita tus cadáveres de mis tierras. Eso es el mensaje final que tiene BlackRock para Ucrania, ¿no? Y eso concuerdo contigo que la gente por lo menos debería mostrar una indignación profunda a los miles de víctimas ucranianas que ha tenido esta guerra. Antes de retirarse, Biden decide darnos unos últimos momentos de risa aquí cuando fue a recibir el intercambio de rehenes entre Rusia y Estados Unidos. Biden vio un avión abierto y empezó a caminar hacia un avión abierto, que era el avión equivocado, y aparte se subió al avión abierto equivocado mientras los rehenes recién llegados estaban del otro lado de la cámara. Algún día se sabrá, Diego, ya esto es trabajo de historiadores y de periodistas, que cómo amenazarían a Biden para que no se presentara. No, aparte, hermano, es que de verdad es una locura. O sea, para la gente que habla de que no, es que el presidente manda, el presidente es el que tiene el poder político. Este abuelito está completamente perdido. O sea, y lo digo de nuevo con la mayor empatía del mundo. Y aparte, me rompe el corazón. Es un criminal también. Me rompe el corazón como toda la gente que está alrededor de él ni siquiera se ve en la de que, güey, ¿qué hago? Lo corrijo. O sea, y con esto, fíjate, con esto, Diego, volvemos al inicio de nuestro directo. Si Biden realmente, que también, que es un perro de vieja guardia, desde la vieja guardia del poder estadounidense, no ha gobernado realmente, ¿cómo piensa la gente que exista voluntad popular y que sus votos realmente decidan algo? Sí, ¿no? La gente vota por las opciones que la clase dominante y que la geopolítica dominante le permite votar. Claro, totalmente. Y punto. Ahora sí, para super terminar, la verdad es que las Olimpiadas también han dado mucho que hablar. Hay un par de cosas interesantes. Una que me llamó mucho la atención es la manera como se manipulan los índices de las medallas, que me parece brutal. Digo, para la gente que no sepa, la manera oficial de presentar los resultados de las Olimpiadas en un juego olímpico es que lo que determina el país que va en primer lugar es la cantidad de medallas de oro. Okay. Eso es. No importa la cantidad de medallas totales, ni de plata, ni de bronce, y se mide por país, y el que se pone en primer lugar es la cantidad de medallas de oro. En ese sentido, el país que está en primer lugar de la tabla oficial de los Juegos Olímpicos
es China, ¿ok? Pero lo bonito es que Estados Unidos lo usó poniendo como el número total de medallas, entonces se ponían en primer lugar porque creo que ahora tienen 31 medallas totales, que es verdad, el número total es más alto que el de China, pero el número de medallas de oro es menor porque Estados Unidos tiene 5, China tiene 9, pero me encantó esta tabla que la Unión Europea se puso como país y dijo, no, me vale, nosotros tenemos 20 medallas de oro, 72 medallas totales, y tú de que cabrón, ¿qué les pasa, güey? O sea, ¿qué pedo? ¿Qué yo pedo siempre... con esa incapacidad de esta generación de tolerar la realidad y tener que manipularla de manera mediática para que sea congruente con su discurso y su deseo infantil? El europeísmo es una ideología que ha hecho mucho daño a las cabecitas de los pobres ciudadanos de las naciones que integran la Unión Europea. La Unión Europea parte de la idea de que Europa existe como una unidad cultural, social. Eso es mentira. Claro. Europa, como bien dijo Bismarck, que era inteligente, es solo un concepto geográfico. Europa no es más que una península del continente afro-euroasiático en la cual diversos países han competido entre sí para hegemonizar el continente. Y la Unión Europea no es más que un nido de tiburones donde las empresas transnacionales utilizan a los estados para sus planes y programas, y en Bruselas viven un montón de cargos públicos, funcionarios y políticos electos que tienen un sueldo que la gran mayoría de ciudadanos de las naciones europeas jamás van a poder ver. Son privilegiados. Ni fueron votados, ¿eh? Y muchos ni siquiera fueron votados. ¿Quién ha votado a Ursula von der Leyen? ¿Quién la ha votado? Para la Comisión Europea. Exactamente. O sea, la cuestión es que esto muestra el papanatismo de la idea de Europa. Sí. La idea de Europa no existe ni puede existir, y la idea de Europa no es más que una idea ridícula, absurda, que lleva a países que se sacan los ojos los unos a los otros. Ahora incluso se está pidiendo el veto a Viktor Orbán para que Hungría sea parte de la Unión Europea, y por una razón muy simple, porque Orbán tiene frontera con Ucrania y no quiere problemas fronterizos con la guerra. Pues aquí es donde se ve que lo que hay que hacer con Europa es destruirla ya, desvalijarla. Con Europa me refiero con la Unión Europea. Bueno, mira, España debe salirse de la Unión Europea desde hace tiempo. Tenemos que recuperar nuestra soberanía monetaria, nuestra industria, y unificarnos y unirnos en pie de igualdad. No para ser el centro, ni tampoco para ser un país de segunda, sino para estar en pie de igualdad con el resto de naciones de la Iberofonía, y dejarnos de estar dependiendo de Alemania, de Francia o de los neerlandeses, los frugales, que lo único que han hecho es implantar la hegemonía del eje industrial Rin-Rodano-Po sobre el resto de naciones de Europa del Sur, de Europa del Este o incluso de Irlanda, que aunque es un paraíso fiscal, pues también en algunas cosas pues no está en la lista de los grandes privilegiados de esto de la Unión Europea. Este medallero que pones aquí, yo lo califico simplemente como patético y propio de la ideología europeísta, que es tan cancerígena como el latinoamericanismo, si me apuro. Oye, y siguiendo con el tema, así que fue como el leitmotiv, o sea, fue así como la idea trascendental detrás de este live de review de noticias. Aquí, de nuevo, la realidad material se impone sobre el idealismo, en donde la gente dijo, no, el Sena ya está limpio, ya lo limpiamos, está perfecto, escondieron todas las ratas de París para que la gente no las viera, dijeron, ahora sí, con nuestra ideología hemos limpiado el río Sena, es perfectamente saludable para nadar. Y pues nada, aquí la realidad material se impone nuevamente y los atletas que nadaron en el río Sena. Y güey, fue un gran problema, ¿eh? O sea, ya hay muchos que están literalmente internados con problemas de E. coli, de intoxicación grave, de riesgo de vida. Y la gente salió del maratón fatal, ¿eh? Pero fatal en un sentido terminal, gravísimo, güey. Yo lo siento, pero París es una de las ciudades más sucias de Europa. Tan bonita que es. Bueno, bonita, es decir, está llena de bueno, bonita porque tiene los Campos Elíseos y tal. Obvio. La Torre Eiffel, que es uno de los monumentos más absurdos del mundo, que por cierto, hace unos meses una señora se casó con la Torre Eiffel en una ceremonia ridícula. No quiero pensar en la luna de miel. No quiero pensar en la luna de miel, Santi. Debe ser dolorosa, sí. Pero la cuestión es que, a ver, el río Sena está putrefacto. Pero está lleno de ratas, que son como 4 veces mi cabeza. Como capibaras. Sí, son capibaras, no son ratas. Ojalá fueran tan higiénicos como los capibaras. Sí, tan amables como las capibaras. Pero es decir, ¿no les cuesta nada gastarse dinero en agua embotellada, mineral, y llevársela a los que corren? No lo entiendo, en fin. No, es una catástrofe. Y lo último que quería mencionar, quería escuchar tu opinión, Santi, porque estos son los países que han sido excluidos de los Juegos Olímpicos entre 1920 y 2024. Y la verdad es que sí, sinceramente me parece una
una injusticia terrible y obviamente pues una campaña política, ideológica terrible y descarada el haber dejado a Rusia fuera de estas Olimpiadas, que además siempre ha sido un país que ha figurado entre los países más medallistas del mundo, y haber permitido la participación de Israel, dado que Israel está condenado tanto por la ICC como por diferentes organismos internacionales por los crímenes de guerra descarados que ha cometido en el genocidio de Palestina. Mira, yo el otro día pregunté a mis amigos liberales que por qué decían que Nicolás Maduro era un genocida, pero Netanyahu no. Y a ver. Porque hay muchos liberales que son muy pro-Israel. Están en contra del Estado, pero el Estado de Israel siempre están a favor. Claro. No, está muy bien, salvo alguna excepción honrosa. También decirlo, tipo Nicolás Moras, que no es que me simpatice su ideología, pero es verdad que sí ha criticado el Estado de Israel. Ya. Pero claro, la cuestión es, ahí es donde te das cuenta de que hay unos genocidios que son más importantes que otros. Pero claro, ¿qué es un genocidio? El genocidio es el exterminio deliberado por parte de un poder estatal, de un grupo religioso o étnico o incluso, bueno, más o menos político, a gran escala, mediante deportaciones, matanzas, campos de exterminio, migraciones forzosas. Usar la hambruna como arma. Claro, esterilizaciones forzosas. Claro, la cuestión es, ¿podrá... Yo se lo digo, le pregunto a la gente, ¿podrá caeros antipático Nicolás Maduro? Pero, ¿qué genocidio ha programado el Estado venezolano? Pregunto. Yo no lo veo por ninguna parte. Sé que puede ser polémico lo que digo, pero es que no. Podrá ser antipático Maduro, pero genocida no es. Sí. Genocidio es el exterminio deliberado por parte de un Estado, es decir, lo que ha hecho Israel, la Franja de Gaza. Pero claro, ¿qué pasa? Que el poder anglosajón, que ya creo que Maduro está empezando a entender lo que es el poder anglosajón, entiende que Rusia está provocando un genocidio en Ucrania, cuando los propios ucranianos, el poder estatal ucraniano, estaba haciendo un genocidio en el Donbass, o dicen que los chinos están produciendo un genocidio en Xinjiang, en la región uigur, cuando es prácticamente mentira. No, la región uigur es una región autónoma de la República Popular China y lo único que han hecho en los laogais, en los campos de trabajo chinos, es meter a yihadistas islámicos que podían ser peligrosos para el poder. Claro. Algo normal. Ojalá los ingleses, en vez de tener que salir su pueblo a combatir contra los fundamentalistas islámicos en las calles, pues me los metieran en campos de trabajo y luego los expulsaran, como hacen los chinos. Pero no, como el fundamentalismo democrático es el que es... Pues la gente que dice Tibet libre, y es de que, ¿cómo, güey? Me encantaría liberar Tibet, pero ya lo liberó Mao. O sea, es como que... ¿de qué bueno, que la gente busque, por favor, cómo funcionaba la teocracia tibetana budista, cómo tenían esclavos y siervos, cómo trataban a las mujeres. Los vestidos de piel, los vestidos de piel. Hacían ropas con piel de los esclavos en Tibet antes de que llegara Mao, por favor. Es el tipo de postura que solo puede sostener a alguien que no lee historia, no lee nada y no le interesa la verdad. O sea, es alguien que sostiene un meme nada más. O sea, defender al Dalai Lama, pero por el amor de Cthulhu, güey. Bueno, Sartre decía que el anticomunista es un perro. Es de las pocas frases de Sartre con las que estoy de acuerdo, la verdad. Pues sí, algunas de Sartre estoy de acuerdo con él. Santi, sabes que siempre es un placer. Se extendió para variar, como muchas de nuestras conversaciones. 2 recomendaciones muy grandes. Una es, si les interesa realmente darle continuidad al tema de Venezuela, del cual hablamos bastante al principio, pero definitivamente merece más análisis, vayan a ver el live que hizo Santiago con 2 camaradas de la vanguardia venezolana, que tienen unas opiniones súper bien informadas, locales, que hacen un análisis a profundidad y detalle de lo que está sucediendo. Se los recomiendo ampliamente. Si realmente les interesa el tema, nada más hoy dense un descanso de los memes y las noticias de Elon Musk y vayan a ver ese en vivo. De verdad, van a regresar muy agradecidos. Si están buscando opiniones informadas y hasta dentro de la medida de lo cabible, materiales objetivas e imparciales, vayan a ver el video, no se van a arrepentir. Y la segunda recomendación, hoy Santi va a hacer un anuncio muy importante que yo la verdad es que ya no lo necesito porque yo ya soy alumno del Instituto Beatriz Galindo, el cual me da muchísimo orgullo, pero para la gente que le interesa estudiar más sobre materialismo político, formarse más, tener capacidad de tener un criterio crítico para navegar pues esta dificultad, ¿no? Esta infodemia en la que vivimos todos nosotros, vayan también a su canal que hoy va a haber un anuncio bastante importante. Y bueno, pues, yo creo que es... Dale, sí, por mi parte, 2 cosas. Primero, pido disculpas a la audiencia y a ti personalmente por si en algún momento en mi directo he dicho algunas expresiones malsonantes o inadecuadas o tal, o a lo mejor he mencionado algo que no debía. El directo es así, pero vamos, yo siempre estoy agradecido
a Diego Rucharín en todo lo que hace, porque siempre digo que Diego Rucharín representa las 3 grandes virtudes éticas que Spinoza mencionaba: la fortaleza, la firmeza y la generosidad. Y la segunda cosa que quería decir es, por favor, en 5 minutos pasaros por mi canal, porque os vamos a hacer un anuncio muy importante desde el Instituto Beatriz Galindo La Latina para este curso. Y nada más. Bueno, uno no, varios. Sí, no, sin duda vayan a verlo. Y pues bueno, para la gente que se conectó, les agradezco mucho. Como siempre, un placer tenerlos por acá. Gracias por el engagement. Invariablemente, pues todos los comentarios y clics, pues al final al algoritmo le da igual si son buenos o malos. El ruido y la interacción es lo que produce exposure. Entonces, gracias. Yo creo que hoy en la tarde voy a streamear un poquito de Swarm, que es una nueva modalidad de League of Legends que no he jugado. Y como saben, pues en las tardes normalmente streameo gaming. Entonces, para la gente que sea geek y le interesa el tema de los videojuegos, nos vemos en la tarde por Twitch. Y pues nada, Santi, como siempre un hermano, un placer platicar contigo, estar contigo. Un beso de camaradas. Besitos a todos. Adiós. Y te